Divergentes y allegados. Un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Muy buenas, bienvenidos divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida Sara. Bienvenido Diego. Estamos en nuestro programa número 7 de la segunda temporada y hoy comenzamos un nuevo bloque. Cognitivo. Nuestro bloque cognitivo de los que nos gustan, los frikis, los que tienen esa cosita muy específica, muy interesante, y vamos a tocar temas que os van a llamar mucho la atención. Sí, los bloques cognitivos son bloques muy de psicólogos, porque aquí tenemos mucha información y mucha oportunidad de trabajar también con ellos. Así que pues nos entusiasma porque al final somos psicólogos también. Y además digo yo, somos unos psicólogos apasionados, que somos muy vocacionales en nuestra profesión, así que pues nos encanta encima traer al divergente cositas que nos gustan a nosotros. Así es. Y además cositas que nos tocan de cerca hoy también por colectivos de altas capacidades, que ya os hemos explicado, y por parte, ¿no?, de esas altas capacidades. Entonces, pues temazo, ¿no? Cuéntanos, temazo. Diego. Tenía muchas ganas de tocar este tema de hace mucho tiempo. ¿Sí? Y hoy ya veréis cómo lo vamos a presentar, cómo nos van a ayudar y va a ser un programa muy chulo. Es verdad que yo también, pero que Diego mucho más, que lo ha tenido muy presente de Sara esto, ¿cuándo va a tocar esto? ¿Cómo podemos organizarlo? Y aquí estamos. Pues vamos allá. Vamos a hablar de qué va el programa de hoy. ¿Qué tiene que ver machacarte por no haberlo intentado lo suficiente con no pensar en el oso blanco? La respuesta, las rumiaciones. Hoy en el videoclub vamos a aprender de la mano de vaqueros y tartas. Y en nuestro divergente en la historia, nada en su vida fue sorprendente, excepto sus poemas. Rumiaciones. Vamos a hablar de este tema muy interesante, como hemos dicho, muy presente, muy común en nuestro trabajo. Y para hablar de él, pues vamos a contar con una persona muy especial que desde hace mucho tiempo está vinculado a nosotros de una u otra forma, y cuando le planteé si se quería sumar a esto, él dijo por supuesto que sí. Sí, además dijo que sí de una manera muy entusiasta, que Diego me mandó, que me encantó. Que dije, claro que sí, hombre, que venga. Así que, bienvenido Dani. Bienvenido Dani. Bien hallado, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo contentísimo. Ole. Super fan y ahora estoy dentro del podcast. Qué bien. Está pasando, ¿no? Sí, está pasando. Estoy encantado. Ole, qué bien. Bueno, Dani, para que la audiencia te conozca un poquito, ¿quién eres y qué haces aquí? Pues supongo que rumiar. Sí. Muy bien. Honesto desde el principio, clara. Exacto. Me estoy quitando, ya estoy mejor. Bien. Y me dedico pues a la comunicación. Tengo una empresa de comunicación y doy cursos de oratoria, comunicación, todo lo que sea, desde temas profesionales, negociación, cosas más serias, Qué bien, hasta cosas más cotidianas de asertividad y las cositas que no hacemos mucho, pero están guay. Qué guay. Vale, ¿con algún público en específico o esto es para cualquier tipo de persona? Bueno, algunos cursos sí, específicos para abogados, colectivos así más específicos, pero la mayoría son abiertos a gente. Tenemos perfiles muy heterogéneos, estudiantes, gente ya adulta, bastante variadito. Qué bien, guay. Pues qué guay. Pues estaría guay tener su información, ¿no? Y que pudiéramos también pasarla aquí a nuestros divergentes y allegados, que son temas muy chulos. Y la oratoria, además, es algo que encanta, a las altas capacidades. Así es. Y Dani, tú también tienes algo en común con nosotros, y es que estás estudiando una cosa que a nosotros nos gusta mucho. Sí, señor. Psicología. Exactamente. A mí me queda un poquito todavía, pero muy contento. Pero muy dentro. Oye, y pedazos de currículum que tienes, que me ha chivado un poquillo antes de que empezáramos. ¡Qué mente! Ya, no voy a decir más. Somos unos privilegios de tener hoy aquí a Dani. Totalmente, sí señor. Y nos vamos a aprovechar de él también. Bien, totalmente. Y familia, así para empezar, ¿vosotros escucháis voces en vuestra cabeza? Una pila. Entonces, es que estamos locos, ¿no? Esto de escuchar voces que nos digan cosas. No deberíamos ser psicólogos, además, ¿no? No estamos en la mejor posición. Bueno, yo voy a hablar por mí. Yo no sé si estoy muy bien, pero las voces a veces dicen cosas coherentes. Sí, ¿no? Sí, a veces sí. ¿Y son muchas voces las que tenemos en la cabeza? No muchas. ¿Más de una? Más de una, no. Yo creo que es una, pero a veces cambia de tono. Es la misma, pero se disfraza. Vale. Sí, tal y como yo lo puedo describir, también porque tengo un poco más de conocimiento, pero que es visión personal, también opino como Dani que es una, pero a veces tiene un discurso que no es el mío. Claro. Que reconozco otras cosas y a veces pienso que es otra voz.
pero no hay esa parte de dentro, de haber introyectado cositas. Vale, o sea que algunas veces dicen cosas coherentes, otras incoherentes, unas que tienen que ver con nosotros, otras que no tienen que ver con nosotros, ¿vale? Pero parece que es la misma, pero con muchas máscaras. Sí, tal cual. Con muchas formas. Pues así es, familia. ¡Qué bien! Sí. Hemos acertado. Estaba esperando tu feedback, ¿eh? Además estaba Diego ahí como, muy bien, chicos, muy bien, voy apuntando. Y digo, bueno. Puntuación 5 en el test de descalabrados. En efecto, todos tenemos voces interiores. Ya lo podemos organizar en que es una con muchos rostros, una con muchas máscaras, con muchas ideas, pero sí es verdad que tenemos una voz interior a la que le llamamos discurso interno. Y esto se debe a que, según Vygotsky, que hemos hablado de él alguna vez, yo creo que en el último programa lo mencionamos, él era un psicólogo ruso que propuso muchas cosas relacionadas con el aprendizaje social. Y dice que nosotros escuchamos voces en nuestra cabeza porque antes hemos escuchado voces fuera de nuestra cabeza, es decir, hemos escuchado a personas hablar, darle sentido a nuestro mundo, ponerle nombre a las cosas que tenemos cerca, y llega un momento en el que esa voz exterior se convierte en interior y nuestro pensamiento coge en esa forma. Gracias a eso podemos hablar con nosotros mismos y otras muchas cosas. De hecho, ese discurso interno también se le llama diálogo interno, porque muchas veces pasa esto, no sé si vosotros coincidís conmigo, ¿no? Me digo una cosa y yo mismo me respondo. Claro. O me pregunto algo y me respondo, pero no tengo que articularlo. En mi cabeza se apaña ella sola, ¿no? Y como decimos, es una cosa que nos pasa a todas las personas y que sucede de forma espontánea. Es decir, no decidimos hablar con nosotros. Esta es la voz principal. Pero, como ya sabéis, a los psicólogos nos gusta estudiar muchas cosas y ponerle nombres muy diferentes. Entonces, yo antes de hablar de rumiaciones, si os parece, quiero mencionaros 3 voces que tenemos en la cabeza y ya después nos metemos los pies en pura rumiación y aquí ya que nos extendemos en el tema. Deseando estoy escucharlas. Bueno, pues tenemos una voz que tiene el nombre tan original de voz interior, que de todas las que os voy a contar es la más emocional. Es el discurso que tenemos no solo para hablar, comunicarnos con nosotros mismos, sino también para reflexionar, pero dándole un valor a las cosas. Aportamos subjetividad con esta voz. Nos sirve para planificar, para evaluar, nos sirve también para conectar con lo que es lo verdaderamente subjetivo. De todas las voces que habéis dicho una que son coherentes y otra que no me la reconozco, pues esta es coherente con nosotros mismos. Y, por ejemplo, nos puede venir una frase que es, pues, eres un desastre, siempre fallan los exámenes, ¿vale? Es una voz interior negativa. O, por ejemplo, has estudiado bien, lo vas a hacer genial. Esa en modo positivo, ¿vale? Después tenemos el lenguaje interior evaluativo, que nosotros por abreviar le llamamos autoinstrucciones. Exacto. Y es una voz interior que nos sirve para regularnos. Y esta sí que es intencionada. Los otros dos son más espontáneos, nos salen de una forma más natural, pero esta sí que tiene la intención de organizarnos, de predisponernos a hacer algo. Por ejemplo, voy a leer cada una de las preguntas con calma antes de marcar verdadero o falso. O si me bloqueo, voy a respirar hondo y paso a la siguiente. Exacto. Es una orden que me doy a mí mismo. Pero claro, en teoría es una tontería. Yo ya sé que toca hacer eso, pero nos sirve como refuerzo, nos sirve para canalizar nuestro esfuerzo hacia algo concreto. El cerebro a veces necesita el marcaje de una meta. Necesita se llaman autoinstrucciones porque yo me las voy a dar a mí, pero en realidad es como si me las dieran también desde fuera. Pero yo formo parte de eso conmigo. Muy fundamental, los psicólogos trabajamos muchísimo con eso. Claro. Como digo, una voz evaluativa desde nuestro interior, porque después hay otras que son muy divertidas. Que tiene un nombre más rollo, que es voz interior externa, que es un poco una antítesis ahí curiosa, pero también le llamamos introyectos, que es el nombre que le dan el humanismo. El discurso introyectado. Exactamente, y son mensajes, son normas, son códigos que normalmente aprendemos durante nuestra crianza. Y son voces que cuando lo trabajamos en consulta, normalmente le ponemos la voz de nuestros padres, le ponemos la voz de un profesor, de un adulto que por lo que sea nos ha dicho lo que está bien y lo que está mal. Y eso lo tenemos ahí bastante arraigado y en un momento dado, cuando nos damos cuenta, vemos que, como le expliqué el otro día a un paciente, es un ocupa que tenemos en la cabeza. Porque esa voz yo no he decidido tenerla, sin embargo vive ahí a gastos pagados. Tiene que ver con valores, con lo que es la responsabilidad, con la autocrítica y puede desembocar precisamente en autocrítica muy severa, incluso con culpa muy excesiva. Nos sentimos muy culpables por no hacerle caso a esa voz. Por ejemplo, los buenos estudiantes nunca fallan. O si suspendes es porque no te has esforzado. Esto no lo hemos escuchado mucho. Sí, alguna vez. Sí, nos lleva a esto, ¿no? Entonces, familia, pues estas 4 tipos de voces son las más comunes que tenemos. Hemos pasado de una más general a una más concreta, pero ya la más concreta de todas es precisamente la rumiación, que es de la que vamos a hablar hoy. Me cuadra, y de las cositas que me traía apuntadas para hablar era, por ejemplo, el discurso introyectado. Y si os interesa un poquillo, trabajo mucho en concreto con perfiles de altas capacidades, con mujeres y niñas jóvenes que tienen muy introyectados los discursos maternos. Claro. Que tienen una voz interior
que lucha mucho, que la que son ellas, a lo que han escuchado de las mamás. Y esa autoevaluación que tienen, pues sale a veces un poquillo torcida, por lo que trabajamos mucho con esa autoinstrucción para ir sacando la voz personal e ir quitando esas otras que tenemos. Porque además me interesaría que con este tema muchos perfiles y muchas personas se sintieran reconocidos en concreto, porque cuando hablamos de esto, ya no sea en consultas, sino en general, no hay tanta gente que sepa lo que es rumiar. Y ya no digo reconocerlo, sino que sepa lo que es de entrada. Claro. Entonces, eso también me parece muy importante, que pongamos buenos ejemplos para que la gente se reconozca. Va a ayudar mucho a que entren en el proceso, porque como vamos a ver, controlar rumiar es un esfuerzazo. Claro. Eso no por saberlo no avanzamos en realidad nada, que hay otros conceptos que el colocarlo ya da cierta paz y cierto orden, pero rumiar es Nada. pico y pala y pico y pala. Entonces Totalmente. creo que es muy importante que se reconozcan. La definición. Entonces, ¿qué es rumiar? ¿Qué pensáis vosotros que es un pensamiento rumiativo o una rumiación? Pues he dicho a rayarte la cabeza muy fuerte. Lo típico que te queda enganchado en una idea y no se va, ¿no? Muy pegajosa, dándole vuelta, que no te lleva a ningún lado. La misma idea una y otra vez, modo bucle, Vale. sin función. No te llega a ninguna conclusión. Claro, dicho sin función y tiene sentido porque no es útil tener esa idea en la cabeza, ¿no? Ya Claro. no solo que no te lleva a ningún sitio, sino que además en ese paseo no te sirve para nada. Al revés. Yo te voy a dar una definición un poquillo más neutra, ¿no? Pero Ujú. como más avanzada, como el siguiente paso. Y luego tú nos cuentas algo Venga, más guay, venga. ¿no? A nivel cognitivo, a nivel de proceso. Venga. Yo defino mucho cuando tengo que hablar de las rumiaciones como darle vueltas a algo que no nutre, que solo ocupa espacio y perjudica. Toma ya. Que ahí es donde estamos, ¿no? En ese punto. Ya metemos el concepto nutrir, el concepto rayar, ¿no? Lo hemos ahí evolucionado y pues vemos un poco qué nos aporta Diego aquí. Me gusta también explicarlo como que es spam. Total. También, muy visual. Pum, pum, pum. Spam es basura, las series malas de Netflix, que Pero ocupan que se abre espacio. solo y lo lees entero. Exacto. Te la cuela, ¿no? Como cuando te manda tu madre, mira, a mí me la han colado y te lo manda, ¿no? Ahí Como está. que me la han colado, me lo he leído, era tú, ¿no? Toma. Eso es. Además, heredado y legado. Sí, es eso. Es basura que ocupa espacio y no nos aporta nada. Una definición un poquito más académica es un patrón de pensamiento repetitivo, como ha dicho Dani, y centrado en uno mismo. Generalmente está orientado hacia preocupaciones que ya han pasado o problemas que están sin resolverse. Y este tipo de pensamientos son intrusivos, son muy difíciles de controlar, como has adelantado tú, Sara, y eso genera mucho malestar emocional y además si nos ponemos intensitos pues lleva a trastornos psicológicos como la depresión y como la ansiedad. Como el trastorno de ansiedad generalizado, exacto. Y ahora cada vez hay más estudios, que esto me parece muy interesante, que arrojan resultados sobre la somatización de rumiar. Y podemos llegar a tener muchos problemas de tensión muscular y cefalea fuerte. Muy vinculado. Así que es pasivo, genera malestar y además pone el foco en el malestar. Si yo me estoy rayando por algo, como ha dicho Dani, que es pestoso, que es pringoso, que es tal, es porque algo me hace sufrir y yo pico y pala con ese sufrimiento. No me sirve para salir de ahí, ¿no? Es como que nos metemos más todavía. Supone unos estilos cognitivos muy disfuncionales que nos dejan además en una posición muy vulnerable, porque mientras más profunda se hace una rumiación, más en brazos del malestar nos deja. Y, por supuesto, nos puede afectar la autoestima y las relaciones sociales. Así que eso nos puede servir ya un poquito para dejar claro qué es lo que es ese tipo de pensamiento. Cada uno lo ha dicho de una óptica, pero yo creo que ha quedado más o menos claro. Sí, y yo creo que ha quedado claro también que es un paquete importante. Está vinculado a un montón de cosas muy fundamentales. Nos sirve también, si lo gestionamos bien, para estar bien en otro montón de aspectos. Entonces es un pilar de la salud mental. Por lo menos de la salud mental hoy día y más dentro del colectivo de altas capacidades. ¿Pensáis que aunque sea una cosa tan tóxica, tan inútil, esto puede tener un sentido evolutivo? Es decir, ¿ha podido servir para algo a alguien rumiar alguna vez? Bueno, yo aquí haría mucha diferenciación. Yo creo que rumiar no. Yo creo que la preocupación sí. Y saber establecer una buena diferenciación entre lo que es una preocupación y lo que es una rumiación es importante. Yo creo que el proceso rumiativo en general para el ser humano no tiene ningún sentido, ni evolutivo ni útil. Pero hay ciertas similitudes con preocuparse y preocupar. De hecho, es una herramienta cognitiva orientada a resolución de problemas. O sea, que preocuparse, aunque la gente también lo venda un poquillo mal, sí que es muy útil para el cerebro. Eso sí es productivo. Pero es una opinión también muy tajante. Lo mismo la vas tú y me dices, pues toma, yo Sara, quiero saber. va a haber un fondillo evolutivo aquí. Digo, Claro, pues claro. encantada, Diego, te escucho. A mí me suena más eso, a un mecanismo que ahora funciona pero ha pasado de frenada, ¿no? Como te aviso, pero te aviso mucho de todo y como siempre que te aviso de cosas que da un sustico, me siento bien, pues ya está. No sé si funciona mucho, si cumple mucha función,
creo que es el aviso pasado ya demasiado. Exacto. Esos mecanismos que tenemos con nosotros desde que vivimos en cueva, como decimos siempre, pero que no se ha actualizado. Que siempre decimos que en esa época era o comes o el bicho te come, y fuera de eso no había preocupaciones. Hoy en día hay preocupaciones mucho más complejas, mucho más retorcidas, y como bien habéis dicho, es más allá de la preocupación. No es evolutiva en tanto en cuanto el problema es irreversible, o el problema ya ha pasado, o cuando el estado emocional es persistente, es decir, como siempre nos sentimos así. Pensar no debería ser un esfuerzo emocional. No. Darle vuelta a las cosas no tendría por qué suponer un esfuerzo emocional ni un desgaste emocional. Esa es la palabra que yo estaba buscando, ni un desgaste. Eso es. Hay veces que sí, pero cuando es algo persistente, hombre, en un momento dado sí, tenemos un problema y tal, pero como habéis dicho... Un gran objetivo, una Eso gran meta, y estoy ahí, me esfuerzo y a lo mejor pues sí, ¿no? Pues lo doy al coco tanto que me desgasto, pero es diferente. Nosotros aquí hablamos de muchos temas, pero en concreto rumiar tiene un origen evolutivo, pero la rumiación en sí no tiene ningún sentido. Es algo disfuncional. Pero es suficientemente común como para que todos seamos un poquito disfuncionales. Así que, queridos oyentes, bienvenidos, disfuncionales, bienvenidos allegados. Y bienvenidos rumiadores. Ahora que estamos ya aquí, ¿no? En familia rumiadora. ¿Y cuándo suelen aparecer las rumiaciones? ¿Pensáis que hay momentos específicos en los que estas rumiaciones vienen, en los que estas rumiaciones se van? Yo por lo menos lo tengo muy asociada a momentos de preocupación, de ansiedad, tanto de algo que a veces tiene un evento, alguna cosa que sabes que va a pasar y empieza a darle vuelta a tope, y otras veces no, otras veces hay algún disparador ahí secreto, medio oculto, que no sabe uno muy bien por qué ha venido, pero ha venido y viene a tope, aunque no identifique muy bien cuál es la causa. Sí es verdad que siempre lo tengo asociado a cosas chungas. Nunca me he rumiado de felicidad. Sí, no. Que es un buen concepto. Nunca. ¿Y tú, Sara, cuándo pueden aparecer? A mí me parece, sumándome al punto de Dani, porque creo totalmente que la ansiedad es un gran disparador del pensamiento rumiativo, también me parece, y yo voy a ser muy pesada en este tema con altas capacidades, que dentro de ese tipo de cerebro neurodivergente, la insatisfacción, sobre todo la insatisfacción vital, también conlleva muchísimas rumiaciones. No veo solo el detonante ansioso de preocupación porque algo vaya a pasar o de cosas chunguillas y de miedo, sino también el perfeccionismo, la exigencia y el yo no sentirme a gusto con lo que está sucediendo, con lo que he dicho, con lo que ha dicho el otro. Insistimos, tiene que ver conmigo, sigue teniendo que ver conmigo ese proceso rumiativo, también hacen que le den un montón de vueltas, sobre todo en lo social. Tengo muchas rumiaciones de lo que he dicho, lo que no, lo que debería, lo que se me ha ocurrido. A veces me pasa y tengo muchos casos con los que trabajo todo esto en el aspecto social. Y no están verdaderamente preocupados, ¿eh? Es esa insatisfacción de no he podido ser lo que yo quería, o esto no me ha salido de esta manera, o lo otro tal. Difícil, ¿eh? Eso es un aspecto difícil. Sí, se confunde muchas veces con un impulso, incluso a nivel motivacional. Fijaros que antes hemos hablado de las autoinstrucciones y hay personas que confunden el machacarme con que no, esto en realidad me va a ayudar a ser mejor persona. O este sufrimiento que estoy pasando, esto es para un bien mayor. Sí. Y este filtro no terminan de distinguir, una rumiación que está ahí siempre con ello, que en un momento puntual, como estáis diciendo. Que en una zona de aprendizaje, que es con lo que lo confunden muchas veces, ¿no? De si tengo que estar aquí es porque me lo merezco, es porque me ha pasado tal, y es como, bueno, de la zona de aprendizaje que salía en algún momento. Si ya estás ahí demasiado, no está siendo zona de aprendizaje, ¿no? Estamos lo mismo que en campo rumiativo. Exacto. La situación estresante, al final de lo que estáis hablando. Situación estresante, o también cuando nuestra autoestima, la imagen que tenemos hacia los demás está en peligro. Claro, por eso el campo es social. Lo hacemos nuestro. Y lo que ha dicho Dani me parece muy interesante. Hay veces que no te lo puedes ver venir. No. Y también nos lo dicen mucho en consulta, ¿verdad? Es decir, yo estaba tranquilo y estaba viendo una peli o una serie y de repente me ha venido una idea, empezaba a pensar y ya malestar, ansiedad, 1 hora y media, ya he procrastinado, ya no me he puesto a hacer lo que tenía que hacer y cómo se me ha ido, ¿no? Tan rápido. Hay una que un poco la primera parte de lo que has dicho tú, Dani, que sí que es identificable y puedes prepararte para situaciones, como tú has dicho, pues al final, si tú tienes un examen el jueves, sabes que es muy probable que te venga la rumiación antes del jueves. Eso es así. Pero ese ejemplo que te he dicho, Sara, que es muy interesante, estás viendo una peli y de repente te pega el bombazo, hay veces que ni siquiera tiene conexión con esos introyectos de los que hemos hablado, no tiene por qué tener que ver con tu infancia, ni con una voz almacenada de tu madre, nada de eso. Y te raya y te ha fastidiado la noche. Otra rumiación que me encuentro mucho es el de la lucha con la autodisciplina y la autoinstrucción. Claro. El que me toca hacer cosas y va llegando la hora, son cosas incluso que yo quiero, me he comprometido ahí a pilates, de hecho me encanta, de hecho ya sabemos que una vez que llegamos, encima después es toda una pasada. O tengo que hacer de comer para la familia, o ahora he quedado con mi hijo en que voy a hacer tal cosa, y en el momento que se va acercando yo voy viendo que ya no puedo disponer de mi tiempo, de cómo yo quiero cubrir mis necesidades o de cómo yo quiero explorar la vida,
¿no? Empieza a ver también otra vez esa disonancia, esa rumiación de y esto lo puedo hacer otro día, pero esto ¿por qué? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Cómo lo cambio? Y hay que ver, ¿y para qué me he metido? Y boom, ¿no? Y otra vez, y son cosas incluso autoimpuestas, que son hasta ocios, ¿no? Claro. Y esa también me la encuentro un montón. Esto me ha gustado. Dice, hasta en ocio, ¿no? ¿Pensáis que se puede rumiar respecto al ocio? Es decir, es algo que me voy a pasar bien esta tarde, voy a estar con mis amigos, voy a estar con mi gente y aún así puedo rumiar. Sí. Yo lo he vivido eso, pero quizás más preocupado sobre si todo va a ir como uno espera que vaya o como se supone que debería ir. Tipo, En base al objetivo, ¿no? Ahí está, a lo que van a pensar, así esto voy a hacer lo que se espera que hagan, así va a ser como lo tenía previsto. Entonces no es tanto en el ambiente, que es un ambiente chulo, sino en las expectativas. No, pues yo te estoy hablando del punto contrario, de la rumiación al empezar. Y mucho en niños, él me toca. Ya me toca y cada vez estoy más cerca de que me toque y me va tocando y una vez que pasan esa barrera del cambio, entonces ya, pum, están en otra zona. Pero rumian muchísimo y se resisten a esa lucha, ¿eh? Que nosotros lo vemos como un proceso físico-comportamental de que se resisten o se rebelan o tal, y ellos me lo cuentan a mí como un proceso de rumiación. No es que yo no quiera ir, es que mi cerebro me está diciendo, qué rollo, lavarse los dientes y esto porque ahora y tal, y es que porque son las cosas así, y porque tenemos que hacer no sé qué, y porque, ¿sabes? Y no solo son preguntas, sino ellos mismos se responden. Y entran ahí, ¡bum!, ¿no? En ese... Pasa igual con deberes, ese rollo un poquito impuesto, ¿no? El que vayan a tocar las cosas, pero luego no les preocupa cuando les pregunto, pero es por algo social, es porque tú quieres que esto salga bien, o te habías peleado un poquito con alguien y te preocupa. No es preocupación, además me lo dicen. No, si yo voy a llegar y voy a estar bien. No es preocupación. Por exposición, exacto. Y como costumbre, yo creo que lo he hablado con vosotros en algún momento de la vida, pero yo he estado unos cuantos años entrenando, yo entrenaba a las 8 de la mañana y yo los 15 minutos desde mi casa de entrenamiento rumiaba todas las mañanas. Claro. Y ya llegó el punto y digo, ya está, mis 15 minutos de rumia, ¿qué le voy a hacer? Es que no quieres ir a entrenar. Es que no quieres, es exacto. Que ni la voz buena ni la voz mala queremos ir a entrenar. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Porque por lo menos vamos las dos de la mano estos 15 minutos. Que eso es lo que yo le digo, este apartado, ¿no? De mis pacientes, ¿no quieres hacer? Y es así, es verdad. ¿Qué te vas a decir? No, que va a estar guay. Tú sabes que no quieres ir, es lo que está pasando. Pero mientras que no estás queriendo ir, te estás llevando de la mano. Claro. Poquito a poco, rumio y paso. Y llegas. Claro. Oye, cuando rumiamos, de todo lo que puede pasar, en qué cosas nos fijamos. Es decir, porque estamos hablando de situaciones sociales que pueden ser guay, que pueden ser estimulantes, que pueden ser gratificantes y tal, pero de todas las cosas que hay, ¿en qué nos fijamos? En todo lo que puede salir mal y muy mal y todo mal y mucho mal. Y lo que me ha salido mal antes, que me viene, y por eso también lo tengo más claro, y digo, claro, que encima te pasó, ¿no? Eso también sale mucho. Yo creo que sí, que nos fijamos un montón más en esos aspectos negativos. La palabra que tú has dicho antes, el peligro, la amenaza. Exacto. Hay un sesgo que nos hace fijarnos precisamente en lo negativo hasta el punto que se nos olvida lo positivo. Exacto. Total. ¿Y son los sesgos buenos? Debemos dejarlos actuar. Yo creo que no. Exacto, no está siendo información fiable, chicos. Eso no está siendo de fiar. No, hombre, está bien identificarlo, los egos, saber que está ahí, por reconocer, como ha dicho Dani antes, que cambia la máscara o que tú, que cambia la forma, pues oye, la que habla así, quizás está la voz que fastidia, ¿no? La que utiliza este sesgo, quizás es la voz que quiere liarme, porque llega a un punto en que incluso distorsiona nuestra propia historia, nuestra propia biografía. El cómo nos recordamos también se ve distorsionado. Yo he podido ser muy competente resolviendo esa situación en otros momentos que no he rumiado, pero en ese momento se me olvida. No que se me olvide, sino que volvemos a valorarlo con otras pegas. No, pero esta vez diferente. No, pero hoy eso no va a pasar, porque pasa tal cosa, porque está esto en medio, porque viene esta persona y la otra vez no vino. Es que hoy es Marte. Claro. Y además el cerebro le busca 237 explicaciones por las que eso es así, inamovible, está justificado, razonado, y tengo estudios científicos que lo avalan ahora mismo. O sea, ahora mismo, además. Sí, esta excepción es la norma. ¿No? ¿Qué le gusta al cerebro en los estudios? Esa información ahí racional. Yo que soy una fan también. Claro. Sí, al final es tira de otra información que nos lleve a no contradecir a esa voz. Claro. No, esta voz quiere decirte que no. Y te está aportando seguridad, porque al final te hace falta seguridad para moverte, ya sea una idea más positiva o más perjudicial para ti. Entonces también es comprensible, ¿no?, que se genere ese sesgo para facilitarte también a ti el proceso. Es verdad que el proceso es un bucle, pero sigue siendo un proceso. Necesitas un poco de elección o de límite, ¿no?, por algún lado. Claro. Pero es toxiquillo, ¿verdad? Porque va en tu detrimento. Va a afectarte a ti, a que tú pierdas esa visión de lo positivo tuyo, de tus habilidades o de lo de los demás, o de la posibilidad bonita de la vida de que lo mismo, atendiendo a nada, las cosas van bien y no voy a poder darle explicación, que es un fenómeno que ocurre también. Entonces es una cosa dolorosa. Y también es que a nivel cerebral hay un fallo en la inhibición de información. Cuando estamos rumiando no distinguimos lo que es útil de lo que es inútil, lo que es adaptativo de lo que es desadaptativo. Sí a todo. Se abre la puerta oscura y a partir de ahí entra información que tal. Pero es que hay 21 regiones cerebrales
implicadas en el proceso de rumiación. 21. Hay muy pocos procesos cognitivos que pillan tanto. Sí, efectivamente. Toca muchísimas áreas de lenguaje, de memoria, de atención, de lóbulo prefrontal. Entonces, un poco también para que lo veamos, que otras veces cuando hablamos de otros fenómenos, nada más que por volumen decimos, bueno, esto se puede trabajar mejor o peor. Pero en realidad es que una rumiación, por eso decimos que es bastante difícil luchar contra ella. Y por eso desgasta tanto. Es que tiene que poner a tantas regiones funcionando al revés. Y además muchas veces sin unas buenas autoinstrucciones o una guía desde fuera, es que eso ya lo hace una tarea imposible, ¿eh? Así es. ¿Verdad? Mira, lo que sí, de esas regiones se le llama la red de modo predeterminado. Tiene un nombre como súper de ordenador, súper tal. Sí, lo había leído. Muy guay. Que lo que hace es poner la atención en el interior en lugar de lo que está sucediendo en el exterior. Y en la misma red que facilita que tengamos estados de flujo cuando estamos en modo creativo. El estado de flujo es este empantallamiento en el que se nos olvida comer, se nos olvida dormir y tal. Pues esa es la red que se activa para decir, olvídate de lo que hay y céntrate en esto tan chulo que estás haciendo. Y también son los canales que cuando estamos ya a punto de irnos a dormir, estamos en la cama con la luz apagada, aunque no sea rumiación, pero empezamos a tener muchas ideas. Esas ensoñaciones, como se las llama muchas veces, ¿no? Ese punto de quito el freno, levanto el pedal y que pase lo que tenga que pasar. Pues esa red, la red del modo predeterminado, es la que hace que nos centremos en nuestro ensimismamiento. Y la rumiación la utiliza, pero de un modo, insisto, negativo y disfuncional. Por eso también es muy difícil que cuando estamos ya a punto de dormirnos, ponernos otra vez a pensar en cosas que tenemos que hacer en ese momento. Y por eso nos sobresaltamos tanto cuando de repente, pues, tienes, por ejemplo, un bebé de 1 año y pico y empieza a llorar y dices, contra, ¿dónde estaba? Ah, vale, estaba en esto. Pero porque la cabeza estaba, insisto, en soñando, divirtiéndose en otra movida, y ese golpe de realidad pues la ha cogido como otra amenaza. Claro. Así que esa es la estructurita que hace. Me encanta, muchas gracias. Es lo que iba buscando, Diego. ¿Os parece si en este momento, para seguir dándole forma a este de la rumiación, ponemos ejemplos de rumiaciones, o bien que hemos tenido, o bien que hemos escuchado y tal? Maravilloso. Mira, yo tengo que contar una súper típica. Vale. Es una situación de examen. Por poner un ejemplo así más blanco, ya pues nos vamos metiendo en materia. Pues seguro que voy a meter la pata en todo. Seguro que me va a salir mal. Además, como la última vez. Y si me queda un blanco de más. ¿Y si además decepciono a mis padres que me están pagando la carrera? ¿Y si como me están pagando la carrera yo le decepciono, tengo que irme a trabajar al bar de mi padre? Y si me pongo a trabajar en bar de mi padre no voy a poder hacer lo que yo quiero. Como no voy a hacer lo que quiero, pues ya está, mi vida se termina aquí. No puedo ir al examen. Pero es que si no voy al examen... Te darte un abrazo ahora mismo y decirte, Diego, tranquilo. Está todo bien. Exacto. Y si no lo estará, vamos a hablar. Esta idea tan catastrofista, pero que es verdad que muchas veces cuando conectamos con estas situaciones de evaluación, pues hay perfiles que esto nos pasa mucho. Además, un muy buen ítem dentro de las rumiaciones, el pensamiento catastrófico, ¿no? Que vemos que también rumiar, como tú has dicho antes, se mezcla con secos cognitivos, con distorsiones, ¿no? Es decir, que eso ya también lo hemos trabajado. Te voy a añadir un plus a ese... Sí, un plus rumiativo potente. Y es que además en esa situación que he tenido hace poco, de una adulta, se ha enfrentado a un examen muy específico, una cosa como muy exclusiva, que realmente no todo el mundo tiene acceso, y entonces como está muy recién llegadita a este mundo de identificación de las altas capacidades, además añadió el ítem de, y si no apruebo, no tengo altas capacidades. Qué rumiación más guapa, porque claro. Además ya, por supuestísimo, ¿no? Si no lo hemos demostrado en ciertas cosas muy tangibles, entonces que no lo tenga. Además era así, no hay más motivo, no hay más, no, es que entonces ya esto además entra en ese bucle rumiativo que me confirma a mí que yo no tengo altas capacidades, y ya son diferentes bucles rumiativos juntos. Toma. O sea, alimentándose ahí en bucle unos a otros, No ¿no? vea. Para hundirme en la miseria. A mi inteligencia a un examen, sabiendo que la tengo, ¿no? Desde hace menos de un año, a tope. Y Dani, a ver si te suena esta. Yo la voy a empezar y a ver si tú la continúas, ¿vale? Aunque haya ido todo bien. Esta vez va a salir mal. Pero porque Esta esta me vez va a es diferente. salir mal. Esta vez hay sí. 47 excepciones, que son excepciones pero que serán la norma. Y además van con un diálogo interno de no es... Sí, va a salir así porque va a salir así. Sí. Y te autoquitas la razón. Todo lo que no sea darte la razón que va a salir mal,
está fuera de la ecuación en ese momento. Y ahí también puedo añadir un pum, que también es el me va a salir mal porque ya me toca. Porque lleva mucho saliéndome bien. Está claro que esta tiene muchas más posibilidades, ¿no? Es la que me va a salir mal. Es que hacemos ahí trampilla por todos lados. Claro, el argumento que ha dicho Dani, a mí eso me gusta también porque convierte la norma, que es lo he hecho siempre bien y siempre ha sido adelante, la convierte en un cúmulo de excepciones. Total. Y esta excepción le damos la vuelta y no, esta es la de verdad, ¿no? Esta es la de verdad. ¿Y os suenan algunas que sean de rigidez de esto es así o no es así? Si esto no sale así, entonces... Bueno, la que te he puesto antes justo, ¿no? La de si sale así es que tengo altas capacidades y si sale de la otra manera es que no las tengo. Sí, lo he visto quizás para momentos, ocasiones que uno considera por lo menos más especiales. Como no salga esto así, ya va a pasar algo súper malo. Ya no me van a valorar de esta manera o mis amigos se van a pensar tal cosa. Solo para ocasiones muy puntuales, que uno valora como puntuales, que igual vienen a ser otra vez excepciones, Claro. pero de repente uno dice, no, hoy es súper especial y nadie más lo está pensando, pero tú sí. Claro. Sí, esa rumiación también me recuerda, ¿no? Es otra que también trabajamos mucho, que tiene que ver con la vulnerabilidad. Claro. Este punto también de pensar es que si me ven llorar o si digo que estoy mal, pues ya van a pensar que es que estoy siempre mal o que no soy fuerte o que no puedo con las cosas y ya pienso yo también ¿y qué tipo de persona soy yo? Si los demás todo lo llevan bien y mira a mí lo que me pasa y tal y un poco ese proceso también. Y cuando tenemos este tipo de voces en nuestra cabeza, ¿cómo nos acabamos sintiendo? Es decir, si esta es la norma, este es el único ruido que en nuestra cabeza, ¿cómo nos acabamos sintiendo y relacionándonos con el mundo? Fatal. Regulinchi. Yo he sido más negativa, fatal. Es duro. Con el mundo y con uno mismo. Sí, exacto. Al Que final ya... eso es una merma y un cansancio, un desgaste brutal. Sí. Y lo que explicaba antes, tú, ¿no? Que te metes en el bucle y el cerebro solo te deja pensar lo que vaya en línea con lo que va a salir mal y de ahí no te sale. Entonces es muy difícil en el momento verlo de otra manera, bueno, muy difícil o a veces imposible. Claro. Luego sí, luego te das cuenta que lo que había abierto era spam, pero como no había filtro, estaba en la carpeta de principal y dices, anda, mira, un correo importante. Exacto, y no otro, lo era. y otro. ¿Cuántos correos importantes hoy? Exacto, ¿qué pasa hoy? Aunque son feos, pero son importantes. Insistimos, ya no es solo el pensamiento, estáis hablando de desgaste, no hemos dejado de hablar de eso. Pero es que al final habéis mencionado una cosa que le voy a poner otro nombre, pero es que al final me creo que el mundo es así. Sí, Claro, es justo total. lo que estaba pensando. Si al final todo es malo y todo me va a salir mal y como a poco que yo me muestre cómo soy, la gente me va a dejar de querer y si me equivoco voy a fracasar en todo. No me puedo permitir equivocarme. ¿En qué mundo vivimos? Es oscuridad. Claro. Es oscuridad pura y dura. Es un poco que no distinguimos realmente lo que está pasando de lo que estamos pensando. Y Entonces, me gusta vale. pasando, pensando. A esto se le llama fusión cognitiva. Muy bien. ¿Vale? Para todos, chicos. Cuando Fusión cognitiva. actuamos como pensamos, literalmente, ¿no? O cuando nos ponemos esas gafas, ¿no? Que esta metáfora la hemos utilizado muchas veces, ¿no? Me pongo las gafas de rumiación, entonces veo el mundo con ese filtro gris, feo, horrible del que estamos hablando y actuamos en consecuencia. Una persona que rumia constantemente así, al fin acaba tomando decisiones basadas en esas rumiaciones. Pues, vale, pues no salgo. Vale, pues no me presento. Vale, pues me meto en una FP básica. Es que estás hablando de mi personaje del videoclub. Ah, ¿sí? Entonces estoy muy contenta. Porque lo está hablando y digo, exacto. Después repite eso mismo. Vale. Después ponemos la voz en off como ha pasado antes, ¿no? Exacto. Y me escucháis mientras yo tengo la... Bueno. Sí. Yo esto lo he visto en gente con miedo a hablar en público, que le daba tantas vueltas antes del caso que eso ha llegado a un extremo ya de aislamiento social. Es una generalización ya espectacular. Y yo Porque lo he si visto me de ataque de pongo- ansiedad también. Claro, si hoy voy y hago el examen oral mal o si hago la presentación se van a reír de mí, entonces no la hago y como siempre piensas que se van a reír de ti, incluso cuando hablas con ellos, pero ¿cuántas veces se han reído de ti? Ninguna. Pero es que esta vez si lo hago va a pasar, porque tu cerebro te ha dicho que va a pasar. Y lo que tú dices, ¿no? Digo, ya dejo de hacerlo hasta el punto que no solo dejo de hacer eso. Dejo de socializar y me aíslo y vivo solo y no me relaciono con nadie por miedo a que pase una cosa que no ha pasado, pero mi cerebro me dice que va a pasar. Claro, porque es posible que lo haya visto alguna vez que eso haya pasado, pero no hace falta ni que sea la realidad. Es que siempre que hablábamos en el videoclub, ¿te recuerdas? En el último programa, en uno de los últimos, hablamos de la importancia o de la utilidad de ver películas o de leer ficción. Y hay muchos patrones que se nos quedan precisamente por culturilla general, por clichés y tal. Y si es verdad lo que reírse en público, yo no recuerdo muchas situaciones de que alguien se riera en público, en el cole, en el instituto, alguna ha podido pasar. Pero yo sí que me acuerdo de películas y escuchar la voz enlatada esta de reírse del niño que sale. Eso se graba, eso es lo que se queda, ¿no? Y ahí es donde tira el miedo, lo hemos hablado en alguna ocasión. El miedo cuando no tiene a lo que acudir se va atrás. Anda, mira, tú con 3 años viste unos dibujitos en los que había una niña. Esto es la realidad. Sí. Estamos hablando de temas sociales, estamos hablando de evaluación social, al fin y al cabo. Pero ¿no os parece que cuando rumiamos hay como un exceso de fijarnos en nosotros?
porque es verdad que estáis diciendo de cosas hacia afuera, pero soy yo el que va a hacer el ridículo. Soy yo el que va a meter la pata. Esa figura tuya está totalmente maximizada. Y también vamos a añadir más cosas. Trabajo muchísimo con rumiaciones que tienen que ver con el físico. Claro. Y la estética, y la belleza. Y lo mismo, un detalle, un lunar, una peca, una mini espinilla. O sea, muy maximizada. O sea, no quiero ir a clase porque de repente me pasa esto y, Sara, todo el mundo me va a mirar. Y lo mismo que ha dicho Dani, ¿no? Pero vamos a ver, esto te ha pasado. O sea, yo lo único que quiero es que tú me lo expliques para que yo sepa cómo es tu vida. Surrealismo, ¿eh? Estamos en otro punto porque está maximizar. Muy bien, chispita ahí, ¿eh? Estamos maximizando muchísimo eso. También es verdad que es una época, la que he puesto de ejemplo, que sabemos que hay ciertas hormonas que favorecen, pero que también te lo puedo llevar al campo adulto perfectamente, ¿eh? Claro. Y estamos en ese tipo de pensamiento por cosillas así, o por no adaptarse, o por cómo yo me veo. Y hay mucha más distorsión también, pues eso nos puede mezclar con otras cosillas. De rumiar, estamos viendo, ¿no?, que rumiamos prácticamente cualquier cosa relacionada con cualquier cosa, con estos puntos en común que ya hemos dicho, pero luego el foco es bastante libre. Incluso de uno mismo dentro de uno mismo, del tipo que no encaja con mis creencias morales o con mis valores. Muy metacognitivo. No por lo que yo vaya a hacer, sino porque yo no debería estar pensando esto, o esto que se me viene a la cabeza no soy yo, o estas ideas no son mías, y es darle vuelta a que tú contigo mismo no eres coherente, aunque nadie más lo fuese a ver. O sea, tú con tu propia vida y tus cosas. Sí. Digamos que la rumiación es la lucha contra la rumiación, ¿no? Eso, total. Metacognitivo, Sí. exactamente, muy propio de las altas capacidades. Claro. Nivel más de rumiación, chicos. Exactamente. Y aquí seguro que me podrían muchos ejemplos. Hemos hablado alguna vez del pensamiento arborescente. Decidme qué cóctel tan bonito es rumiar con pensamiento arborescente. ¡Contelaco! Una fantasía. Ya te digo. Lo mejor para Y el verano. solo, como te pilles solo, y de noche, planazo. ¿Qué es el pensamiento arborescente, familia? Yo lo puedo explicar a mi manera, pero... Por fin. Claro, ya nos luego encanta, vosotros nos encanta. lo Por fin. explicáis bien. Pues básicamente yo lo veo como una bomba de colores que sale para todos los sitios y se va hacia todos los sitios. O sea, igual estoy pensando en música, que de repente me viene otro pensamiento de lenguaje y eso se relaciona con videojuegos y mi cabeza lo engancha todo y va de una cosa a la otra y va haciendo eso pues como ramas o como cohetes de colores que salen para todos lados. Sí, es verdad que el punto color y como muy manipulativo es muy tuyo, ¿eh? Lo has visto muy ahí. Me gusta mucho el de las ramas directamente, pero además a nivel de selvas. Porque crece el Amazonas de repente, ¿no? Y para que lo sepáis que es muy bonito, hay muchos niños que tienen un perfil un poco más científico, esas mentes más racionales, que lo ven como edificios y ciudades. Me describen que es como de repente tienen una idea, empiezan a construirle diferentes plantas y tal, y al ratillo tienen una ciudad entera y se le han ocurrido un montón de ideas asociadas, interrelacionadas, y lo ve como ciudad, ¿eh? Así, y además me la pudo hasta dibujar y todo en este caso en concreto, ¿eh? Como, tío, me la puedes dibujar y aquí está la parte de la ciudad de esto y aquí lo otro, pero aquí hay algo que los une porque no sé qué. Increíble, ¿eh? El concepto visual que podemos ponerle a esas cosas es muy chulísimo, ¿eh? Guapísimo. Subimos la apuesta. Venga. ¿Las altas capacidades pueden dejar esta idea de dejar la mente en blanco? ¿O tienen un run más o menos presente? Más o menos presente. Yo voto por el run run fuerte. Sí, el fuerte y todo, Sí. ¿eh? Presente, vaya, vivo. Un ralentí acelerado. Exactamente, ¿no? El enrobe puesta en Sí, la reductora, sí. ¿no? Y Ahí un constante. pedal un poquillo pisado. Un poquillo ahí. Hay un diálogo fluido y constante en las altas capacidades. Sí. Yo además estas de las preguntas que suelo hacer a las personas que no saben que presentan altas capacidades, digo, ¿tú alguna vez dejas la mente tranquilita y tal? Uf, ¿qué va, Diego? Ojalá. Ojalá, exactamente. Yo se lo pregunto, menores de 12, ¿tú alguna vez has deseado que tu mente, tu cabeza pudiera apagarse igual que tu Play? ¿Que pudieras hacer pum y apagues? Sara, ¿sabes? Y dices tú, ¿no? Estamos ahí, porque ellos son todavía muy manipulativos y además lo han pensado, ¿eh? Han pensado que sería más fácil que funcionara como algo eléctrico y que de repente tú puedas desconectar cable aunque sea y pum, porque como les cuesta dormir, hay mucha rumiación predormir, pues la verdad es que se hace un poquito infierno. Así conectan mucho, ¿eh? Con ese punto botón. Un poco el discurso que hemos tenido es muy molecular, pero ahora estamos diciendo que puedes tener muchos pensamientos a la vez, que no paras de tener pensamientos y que además Dani ha dicho lo de los estudios científicos, pero es que es verdad, es que los pensamientos pueden llegar a sitios muy profundos, muy verídicos, entonces al final son muchas rumiaciones, mucho tiempo muy profundas, todas a la vez. Exacto, y mayormente negativas, que es lo que hemos dicho también, ¿no? Con ese sesgo. Claro, entonces al final, volviendo a la idea, es que parece que la única voz que tengo me está saboteando constantemente o me está haciendo ver el mundo de una forma difícil. Entonces, por eso en nuestro colectivo de altas capacidades las rumiaciones, aunque sea un fenómeno humano, el alta capacidad tiene un plus de intensidad que es muy difícil de abordar, muy difícil de trabajar,
pero que en el momento que vamos desmontando sesgo, pues por lo menos le vamos cortando las alas. Claro. Siempre vamos a ver que en todas estas cositas humanas que os vamos contando, querido público, el punto de las altas capacidades tiene siempre esta gran velocidad de procesamiento de información y esta gran capacidad de abarcar mucha más información que procesar. Entonces eso, por lógica, va a aumentar la presencia de rumiaciones o de otros efectos, pero porque estamos trabajando con mucha más información, entonces hay mucha más oportunidad de que eso ocurra. Me parece que está guay, ¿no? Que veamos que, bueno, existe asociación, pero no es como algo patológico, ¿sabes? Claro. Algo asociado de esa manera, sino simplemente es que coinciden esas características y te dan ese resultado. Y ya voy a subir la última apuesta, Dani. Que vamos a unirle ya, que vamos a unirle. Yo creo el que calor sí. de Málaga en verano. Pensamos, mira, por una parte, estamos hablando que la parte social es como muy proclive a las rumiaciones, pero imaginaros ya meter una situación de intimidad, Bueno, una situación de conexión. de vinculación. Pensamos en una pareja, pensamos en un duelo, pensamos en un cortejo, pensamos en esto. ¿Pensáis que esos sitios son proclives para que tengamos rumiaciones? ¿Qué va, hombre? ¡Qué Pues, fatal! ¿Qué podría salir mal ahí? ¿Qué fue exactamente? Si me ha ido bien toda la vida. Bueno. No se ha muerto nadie, todo el mundo me ha querido siempre, ningún rechazo. O sea, ¿qué va a ir mal? Exacto. ¿Qué tipo de rumiaciones nos imaginamos ahí, en ese contexto de intimidad? Rumiaciones destructivas absolutistas. Se te ha ido mal porque ha hecho tal cosa, y lo peor es que esto ya va a ir siempre mal y todo mal, y esto es definitivo. O sea, Y va a es estar solo siempre. imposible. Y aunque intentes ver que esto es una cosa excepcional, no, esto te abre puertas a otras rumiaciones de cosas futuras que no se han dado nunca, pero que a partir de ahí justifica que se van a dar. Y duras. Sí, y eso en el campo emocional, porque al final es de esa parte que estás hablando. Yo creo que Diego también no coincidirá conmigo, que a veces trabajamos con estos perfiles que, como ya he dicho, que hay presencia somática, llegamos a planos de intimidad física. Claro. Y hay ciertas limitaciones y ciertos bloqueos, porque esa rumiación, ese exceso de control de información y perfeccionismo y demás cositas que hemos ido diciendo, hace que no se sientan competentes en ese campo. Y eso es una mella importante a la autoestima y una puerta, como ha dicho Dani, ya grandísima, rumiaciones futuras para siempre, porque además, lo mismo que ha comentado también Dani, evitan, ya no se presentan a opciones viables, cada vez rehuyen más y demás. Y al final todo es practicar. Entonces esta, por ejemplo, es una afectación importante. Exacto. Porque la intimidad es un campo importante en la pareja. No puede salir control, ¿no? Si tengo estas voces, voy a intentar controlar la situación para que estas voces estén calladitas o estén lo más controladas posible, ¿no? Eso pasa mucho. También hay mucho desequilibrio en la pareja, en ese sentido, ¿no? Si yo me percibo, Dani te ha dicho la palabra culpa, ¿no? De una forma u otra, si yo me percibo culpable, la otra persona lo está haciendo bien. Y esto es una mierda también, ¿no? Mucho. Porque esto al final, la reacción de pareja son dos personas las que están ahí Sí, implicadas, ¿no? Pero si tengo la rumiación constante de que yo estoy metiendo la pata, la voy a seguir metiendo y que además no tengo nada que hacer, gracias por estar conmigo. Claro. Menos mal que tú estás conmigo, Un ¿no? punto de la autoestima. Exacto. Sí, pero además no es ni algo bueno tengo que tener, sino que buena es esta persona que Sí, me lo que he acepta dicho es como- gracias por estar conmigo. Es como un desmerecimiento total, ¿sabes? Como que parece que me están rescatando, me están tolerando. No estoy siendo una elección. Entonces, Exacto. muy duro. Sí, llegamos a esos puntos también. Una cosa también negativa. Y esa comba con la de gracias por estar conmigo, qué raro cómo está conmigo, cómo soy yo así. Pues eso será que no se ha dado cuenta. El día que se dé cuenta Pum. me va a dejar porque yo soy así, pero no se ha dado cuenta, que ve que no se ha dado cuenta. Sí. Y cataplum. Y Me gusta más Cata Crocker. Cata Crocker. Sí. ¿Quién decía Cata Crocker? No, no La lo sé. muchachada, ¿no? Muchachada. Ay, sí, es verdad, la de Cata muchachada. Crocker. Bueno, familia, llevamos un buen rato ya hablando de rumiaciones, del plano cognitivo, del alcance emocional, de las decisiones a nivel conductual que tenemos. Pero es verdad que todo esto habéis coincidido en que viene de que me preocupo ante una amenaza, me preocupo ante una situación, y hemos dicho que si tiene que haber algo evolutivo en todo esto, es esa preocupación, esa planificación. Entonces puede ser un buen momento para que distingamos qué es rumiar de qué es preocuparnos, ¿no? Vale, sí, yo quería comentar hoy 5 ideillas básicas para que nos quedemos un poco más, no sé cómo decir, como más cómodos ante reconocer lo que es preocuparse y lo que es rumiar. Vale. Evidentemente una cosa muy técnica, por eso digo más cómodo, no vamos a saberlo, no tenemos un test, es difícil, pero al menos pequeños indicativos para yo decir, yo creo que estoy bien, estoy preocupada solamente, o oye, me he pasado ya de rosca, como hemos dicho, ya estoy rumiando. Entonces me he apuntado aquí estas pequeñas ideitas y vamos a empezar por una que es el enfoque. Es muy importante cuando nos vamos a preocupar o vamos a averiguar si estamos rumiando, que veamos qué enfoque tiene. Como ha dicho Diego antes, ¿no? Si es un enfoque productivo, algo que yo pueda solucionar, o estoy reflexionando sobre algo sobre lo que ya no puedo hacer nada.
porque, por ejemplo, es pasado. Entonces, esa diferenciación es muy facililla, ¿no? Para empezar por ahí. Guay. Luego también el tiempo. Hay un tiempo real en el que yo puedo actuar y tengo que hacer algo dentro de 2 días o lo tengo que hacer ahora o tengo más tiempo. Vale, pues si tengo más tiempo y puedo planificar y puedo poner otras herramientas, porque estoy rumiándolo ahora, ¿no? Entonces ya no estoy preocupada, porque realmente hasta que a lo mejor Diego no me llame, yo no puedo continuar con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí también ese factor me ayuda a ver si estoy bien situada. Luego, el contenido. Se refiere precisamente a este componente emocional. ¿El contenido de lo que está pasando me daña directamente o es un daño como consecuencia de algo que ha ocurrido? Si estoy preocupada porque puede que a mi hijo le pase algo, y lo llamo y tal y no me coge, estoy en ese punto todavía de preocuparme. Pero ¿y si ya empiezo yo a irme por ahí, Deu, y no me lo coge porque ha muerto? Estamos también en un punto, eso me duele muchísimo. ¿Esto Claro. qué contenido tiene? Mi hijo ha muerto, yo porque estoy pensando estas cosas. Y ahora me llama a los 10 minutos, ¡ay! Pensaba que habías muerto. Y el otro, mamá, hay que ver cómo te duele, la vida. Entonces, este punto de dolor en ese contenido está muy bien también para identificar. Vale. No es que no tenga que molestarte en absoluto la cosa, pero sí que tú veas que no va ahí a contra ti, ¿no? Que no hay tripas por fuera. Exacto. Y voy a quedarme con el último, y función. Todo lo que yo estoy pensando a mí, ¿para qué me va a servir? ¿Esto Claro. me va a servir a mí para algo o no? Después de haber visto, si puedo, tengo enfoque real, si tengo tiempo y si no me estoy haciendo daño, además esto es para algo o no es para nada. Entonces, con esas 4 cosillas que son muy básicas, me sitúo y al menos me freno. Porque hay procesos y veces los que no nos podemos parar a hacer las herramientas tan magníficas que os vamos a comentar a continuación para controlar rumiaciones. Claro. Pero incluso mientras yo estoy rumiando en la cola del Mercadona, sí puedo decir, vamos, ¿esto es de ahora o no? ¿Y yo tengo tiempo para arreglar esto o no? Y esto me está doliendo pensarlo, y es muy poquito, ¿y esto qué función tiene? ¿Me lo voy a poder evitar? No, es nada más que, bueno, pues a lo mejor en alguno de esos 4 puntos puede que nos salvemos. Qué bien. Puede que nos redirijamos hacia otro sitio. O sea, que no es cuestión de hacerlo los 4, sino como 4 enfoques que te puedes plantear cuando no te queda más remedio que estar aguantando en esa situación y no podemos, no tenemos el botón realmente de parar. Esto había un filósofo que tenía como 3 preguntas de control que era algo parecido, ¿no? Del principio, ¿esto es cierto o no es cierto? Filtro de Sócrates, ¿no? Sí, exacto. Pues muy basado está en esto, por cierto, ¿eh? De hecho, lo he sacado más de base filosófica que de base psicológica. Claro. Porque esto es un proceso puramente reflexivo. Aquí no hay otro tipo de cosas. Exacto. Ujú. Y qué bien, a mí. No, Es verdad, es bueno, es útil. Sí, Exactamente. exacto. Es bueno, es útil, verdad, que es bueno, esto, útil. ¿no? Es esa funcionalidad. Lo que pasa que, bueno, todo mucho más elegante. Hombre, por supuesto, Sócrates. Manos a la obra. Hemos dicho que es algo muy jodido de trabajar, que está presente, que hay muchas regiones del cerebro implicadas, pero ¿podemos hacer algo para combatir las rumiaciones, para que desaparezcan, para que pierdan influencia, para que nos dejen vivir un poquito mejor? Sí, podemos. Sí, podemos, exactamente. Venga, Dani, conmigo. Sí, Y además, podemos hacer mucho. ¿Apetece? Nada, 0. Es un poco infierno. Pero Ay. se puede, chicos. Y además, vaya a ver que hay muchas herramientas de muchos tipos, ¿eh? Guay. Ya nos queramos poner más durillo a pico y pala o ya tengamos que tener herramientas para momentos de emergencia y que no se nos vaya mucho. Guay. Pues, ¿empezamos? Una que funciona, a mí me ha funcionado, parcelar y posponer las rumiaciones, que eso al principio me lo explicaron y dije, es imposible. Y creo que hay una fase larga que no te lo crees, pero acaba funcionando a base de entrenamiento mucho. Que es por un lado, como vienen como en bloque, como había explicado antes muy bien, y todas juntas y una le abre la puerta a otra, pasa tú también. Pues parcelarlas como lo de los correos, pues mandarlo a diferentes secciones. No, esta no es de aquí, esta no tiene nada que ver. He empezado dándole vuelta a por qué soy así y acabo pensando que en realidad el mundo me odia y que nunca voy a encontrar trabajo. Entonces, hoy me voy a quedar solo con la de el mundo me odia. La parcela y luego piensa, vale, pero como ahora mismo, aunque el mundo me odie, tampoco va a cambiar nada, voy a pensarlo luego. No lo voy a pensar, sino ya en otro momento si acaso. Y al principio ni una ni la otra, luego llegará un momento en que la puedes parcelar y posponer, llegará un momento en el que al final, aunque la pospongas, es que ya luego no viene. Porque Claro. cuando te va a venir, tu cerebro te dice, ya para qué, total, si esto era una tontería, ¿no? Cuando ya ha salido del momento ese en el que te das cuenta que era spam. Claro. Entonces ahora ya para qué lo voy a abrir, si Claro. ya sé que no me vale. Ya he visto el asunto. Claro, ya sé que este remitente no es de confianza, ya no me fío, no lo abro. Aunque estaría guay poder mandar el spam de vuelta, ¿eh? Uf, ¿Verdad? a tu propio cerebro. Wow. Como- No, ¡O toma! que algún ataque deberíamos tener, ¿no? Es que Sí, bueno. hay veces que me apetece, ¿no? El decir, tío, cómetelo tú también, pum, pa, de vuelta. Que me va a explotar, tú eres como... Bueno, ese es un recurso que hemos utilizado en el programa más veces y que yo también lo aplico para las rumiaciones. Ponle una forma a la voz de las rumiaciones. Mm, Que en Sí, sí. el gestal es el bicho, que es el goblin, que es tal y que cual, pero es poder personificarlo para que cuando escuches determinadas frases, escuches determinadas aseveraciones, digas, este es el gato, esta es la mancha, esta es la cosa.
Entonces ya me puedo poner la etiqueta. Otra cosa que explico yo muchas veces en consulta es que ha dicho Dani, que además es muy, muy certero. Al principio esto no funciona. No funciona, porque esto es como en los caballos de rodeo de las películas americanas también, que salen los caballos salvajes y hay uno encima intentando domarlo y tal. Al principio lo único que puedes hacer es quedarte encima. Yo pongo un ejemplo mucho más fácil, que el decir, yo no entiendo por qué nos sorprende. Yo voy a tirar con arco y no funciona. Yo no doy en la diana, yo lo hago fatal. Yo lo mismo me clavo, le echo la flecha a mí misma o le doy a alguien. O sea, de hecho puede salir hasta increíblemente mal y no me sorprende. Claro. No digo, es que ve, tío, que obviamente, ¿no? Pues si no se tira y esto es una locura, y la posición y el brazo y la fuerza y mira y no sé qué. Ahora, el día que aciertas, Claro, lo flipas. claro. Y dices, ¡buah! Hay que ver lo que me he dejado aquí y resulta que ya voy más cerca, ¿no?, de lo que yo quería. También me parece un ejemplo estupendo, sobre todo para bajar un poco esa expectativa, ¿no? Decir, es que es lo normal, es que me estoy poniendo a hacer algo muy difícil, a lo mejor hasta que no lleve 2 meses, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo voy a...? Y esa perseverancia es muy importante, tenemos que estar ahí. Olé. Venga, más herramientas para las rumiaciones. Venga, una un poco más relacionada con esa primera parte de la identificación, porque a nivel de idea pues puedo localizar el odio y tal, lo que ha hablado él, y nos quedamos ahí. ¿Qué pasa cuando yo rumio a raíz de ese estímulo externo? Como estamos en el tema email que nos llegan de nuestros jefes, nuestros compañeros, grupos de trabajo que tenemos, grupos de madres y padres, ese tipo de mensaje, ¿no? Email o mensaje. Me llega... ¡Pum! Ya estoy rumiando. Verás tú lo que va a decir, lo que va a querer, por qué lo otro, por qué tal, verás que más cambio, que esto va a ir mal, que entramos, ¿no?, en cualquier tipo de proceso rumiativo. Tenemos que darnos cuenta de que eso está pasando. Entonces aquí yo utilizo 2 herramientas muy guay, que una es, salvo que sepamos obviamente que es algo de máxima urgencia, que no suele ser el foco de la rumiación, no hacerlo en el momento. Controlar el impulso. Me paro, porque yo el impulso lo voy a anotar y además voraz. Yo quiero saber ya lo que es, porque cuanto antes lo sepa yo, es que todo mejor. Pero me voy a frenar. No 2 horas, cada uno depende de lo importante que sea, pero al menos ese autoinstrucción de contención nos hace falta. Y luego desviarlo a otro tipo de conducta, que puede ser, me como un chicle o unos quicos, o tengo una gomillita en la muñeca, o tengo Distracción. un squishy, exactamente. Pero conductual, ¿no? Conductual, lo quiero sacar a un plano físico. Diego ha hablado de vamos a visualizarlo, vamos al goblin a tal y cual. Para ciertos perfiles yo quiero tenerlo más físico todavía, más a mano, que haya algo que realmente sea tangible. También porque tenemos muchos perfiles que son de ese punto manipulativo y no visual. En lo visual se pierden y es un fogonazo de idea, pam, 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 pam. Pero mientras me estoy comiendo los kikos o estoy con mi cremita de mano, que la llevo, pum, y ya tengo el movimiento, ya tengo el tal cual, yo estoy en lo físico, ¿sabes? Me estoy tocando, y además estoy gastando esa energía. Entonces ese también, brutal, sin mayor necesidad. Luego habría que aplicar probablemente otros procesos en conjunto, como los que ha dicho Dani o Diego, más que vamos a compartir, pero así un poquito para frenar y no llegar ya a mi casa al trabajo fatal y luego lo de casa y luego lo otro. Y está bien, me gusta mucho. Olé. Yo una más a medio largo plazo para meterle ruido a la rumiación, he escuchado otras voces de fuera. O sea, si hay una que es recurrente, preguntarle a gente lo más objetivamente que pueda, sin que condicione mucho la pregunta. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de mí? ¿Tú qué piensas que yo tal? Y escuchar lo que te dicen una persona y otra y otra y otra. Porque si luego cuando te viene la voz que te dice no, siempre, tienes la contraparte de no, siempre no. Es que todo el mundo te ha dicho justo lo contrario. Entonces busca apoyo fuera de ti. Guay, hemos dicho que hay una autoconciencia excesiva durante la rumiación y que alguien de fuera te diga lo contrario a lo que te está pasando dentro. Claro, una persona por lo menos se dice, es que mi pareja me quiere, es que mi madre me quiere. Pero cuando sistemáticamente la gente coincide en todo eso, es muy bueno. Además, el hecho de compartirlo también es muy interesante, porque el poder compartir una rumiación le da orden, principio y final a la rumiación. Sí. Aquí estamos hablando de ejemplos y parece que es también muy fácil identificarlo, pero las rumiaciones, como se van enganchando, actúan en ciclos, tú no ves dónde empieza una y dónde termina la siguiente. No. Por eso la idea que ha dicho Dani de cerrar la puerta y compartimentarla es un trabajo muy guay. Y hablando se consigue, y escribiendo se consigue. Y eso también lo que nos da es una visión más realista de cómo es el mundo. Estamos hablando que esas gafas que nos ponemos distorsionan la realidad, pues esto nos está limpiando las gafas empañadas. Así que por ahí, súper guay. He dicho escribir, he dicho valorar, he dicho llevar incluso un diario. Exacto, sí, esa también es una de las que cuando podemos permitírnoslo. ¿Y un diario en base a qué? Diego, ¿qué es lo que nos tenemos que apuntar? ¿Cómo va ese proceso? Porque podemos ponernos un poquito más Dale. intensos, ¿no?, con el tema. Y entonces podemos empezar apuntándonos ese reconocimiento de estresores, por ejemplo, o de detonantes, o de pensamientos rumiativos constantes, frecuentes, intrusivos, habituales. Son los que vienen, desde luego tú que hablas como muy en general, los que en tu fiesta están siempre, ¿sabes? Son los conocidos, ¿sabes? Esos son los que podemos empezar a apuntar primero. Y luego ir desgranando, ¿verdad? Un poquito más. Eso es. De dónde viene, en qué momento me pasa, qué puedo hacer. Y luego ya que esto lo hemos mencionado para trabajar ansiedad, en rumiación nos viene bien también.
a lo peor que puede llegar. Si yo encima ya he analizado unos cuantitos, los tengo ahí escritos, me estoy tomando un cafelito un domingo, me los miro y digo, bueno, y en realidad, pues como lo que ha dicho Dani antes, ¿no? Si esto de todas maneras que voy a hacer y esto pues lo otro, y ya como que ahí también podemos empezar a unir, ¿no? Ese pospongo y compartimento un poquito, parcelo, divido y me voy dejando cosas también para otros puntos. Pero es muy importante que sea escrito. Es muy importante, por favor, para todos, no podemos resolver rumiación en la mente. No son cosas que debamos pensar, de decir, no, si yo me di cuenta, no, si yo te las digo, no, Sara, si yo me las sé, sí, pero me las escribe. Las escribe y las analiza y luego las clasificamos y le abrimos más y más llaves hasta que podamos tener también más conocimiento de eso, ¿no vale? Solo en la cabeza, ¿eh? Claro, de hecho hay un dato que no lo he dicho antes, se me había olvidado. Nuestro cerebro, en modo rumiación, es capaz de procesar 40.000 palabras por minuto. Toma, qué datazo, ¿eh? Sí. 40.000 en un minuto. Es que como queramos competir contra eso, que estamos perdidos. No, es que hay que abandonar. Es que exactamente que hay que salir de ahí. Decir que yo no tengo... Es que, ¿os acordáis del anuncio este de Nike que luchaban contra demonios en un campo de fútbol? Sí. Es que meternos ahí a jugar contra demonios. Ahí no, tiene que irte a otro campo de fútbol. Ahí no se puede hacer de otra manera. Malillo. Exactamente, y tiene que sacarlo mediante la escritura, mediante hablar, ¿no? Es que estás perdido como te metas en esa cabeza. Efectivamente, tienes que sacar, ¿eh? Con el tema de la escritura, a mí me sirvió también escribirlo, pero sin nada sistematizado. O sea, ponte a escribir lo que te está viniendo a la cabeza. Y llega un momento en el que eso empieza a tener cierto orden y una vez te das cuenta que estás escribiendo otra vez lo mismo, dejas de escribirlo porque es como, esto ya lo he escrito, ¿no? Entonces es una forma también de cortarle el pensamiento y decir, no vuelvas otra vez por aquí porque por aquí ya has pasado. Exacto. El pensamiento no se ve tan claro, pero escrito lo ves muy claro. Y sobre todo luego cuando lo relees, cuando ha pasado un tiempecito, dices, esto qué tontería es. Y te ayuda a que cuando vuelva otra vez digas, no, si esto era lo de la tontería, ¿no? Y es verlo sacado de ti, puesto ahí, ordenado, por lo menos de otra manera en la que ha salido. Sin que se enganche dentro del filtro ese oscuro de la gafa. A nivel de escritura, ¿no? Tú tenías uno así también muy chulo para este proceso rumiativo que teníamos que subrayar y demás. Pues ese también está guay. Para la gente que le gusta escribir, se quiera ver ahí, ese era muy útil a nivel de descubrimiento de uno mismo, ¿no? De insight. Sí, corrígeme a ver si es este. Yo creo que estamos hablando del mismo. Escribe esa rumiación, te tiras un buen rato escribiendo o hasta que pase un tiempo. Exacto, tú ponías unos minutos, como hasta que yo nos diga. Exactamente. Escribe. Te pones unos minutos hasta que no suene la alarma, escribe. Y una vez que has terminado, pues esto lo enfocamos mucho en rumiaciones que tienen que ver o tengo un problema con fuera o tengo un problema con dentro. Entonces le doy a la persona 2 colores, 2 lápices de colores, y le pido que subraye en un color los pensamientos que tienen que ver con uno mismo y con otro los pensamientos que tienen que ver con otra persona. Claro, entonces, o con el problema, con lo que estaba pasando, ¿no? Lo que no fuera tuyo. Entonces lo más normal es que si estamos atascados en un tipo de rumiación vaya a predominar con claridad un tipo de color y si no el otro. Y si no ya incluso ese ejercicio de atención, como está diciendo Dani, nos ayuda también a ver patrones de cómo se repiten. A lo mejor hemos subrayado solo con la excusa de interior, pero es que hemos visto, pero es que esto interior es lo mismo que esto interior es lo mismo que esto. Y hasta ahora no me he dado cuenta. Y podemos tener también el resultado un poco más optimista, que si a lo mejor veo, que nos pasaba algunas veces que los colores están bastante bien repartidos, pues también me da un poquito de feedback, de validación y confianza de decir, oye, pues no me estoy flipando mucho, ¿no? Pues más o menos se ve que tengo un buen proceso o que ya lo que necesito es preguntarle a otra persona y ya cojo otra herramienta. Pero a nivel así contigo mismo está muy bien. Ese ejercicio me gustaba mucho. Hay una también que yo explico en consulta que es el modo cine. El ver las rumiaciones como si fuera una película. Como ve que me cuenta, ¿no? Exactamente. Sí, me lo creo. Esto está basado en una técnica que es la de fusión cognitiva. ¿Vale? La fusión cognitiva básicamente lo que viene a hacer es que no considera los pensamientos como verdades, sino como eventos. Tú cuando ves una película no dices, está pasando, el Capitán América no está en Nueva York ahora mismo tirando el escudo. Tú sabes que eso es un evento cinematográfico y lo estoy viendo, pero no me lo creo. Ay, ¿qué Sara, dices? Que no lo habíamos hablado. Lo hemos perdido. pero pondrán otro, ¿no? Porque así van los Avengers. Seguro. Así que estoy bien. El verlo como una película, yo siempre digo que si al final no puedes evitar la rumiación, dices, vale, siéntate aquí 10 minutos con la rumiación y deja que hable. Yo también pongo el ejemplo de el loco que va gritando por la calle. Tú cuando te encuentras con una persona con problemas graves de salud mental por la calle diciendo barbaridades, si yo me lo tomo al pie de la letra digo, oye, usted me está insultando, está ofendiendo a mis ancestros y a determinadas partes de mi cuerpo, pero no lo hacemos, decimos, pobrecillo, esta persona tiene problemas. Entonces es con esa compasión mirar la voz, decir, bueno, pues ya está, tiene esto que decir, me siento aquí y cuando se aburra se irá. Esto es como rollo de emergencia, no puedo hacer otra cosa, pues me siento y ya está. De hecho, yo utilizo mucho esa parte compasiva cuando tenemos mucho las altas capacidades de las rumiaciones por crítica y por exigencia. Claro. Que ve cómo está haciendo esto el otro y es que no va que mal y es que tal y es que Sara, es que no funciona nada bien. Yo lo entiendo, yo lo experimento, yo no domino el mundo, aquí no son mis normas, yo no mando siempre, entonces me tengo que decir, bueno,
quiero confiar en que esta persona está haciendo lo que puede, o que yo voy a tener esta actitud al respecto, o decir, bueno, van a tope, ¿no? O venga, ¿qué más me da esperarme un poquillo más? Ese punto paciente y compasivo hace falta, porque a veces es lo que te toca, y en otras capacidades pasa mucho. Exacto. O también hay una que se la planteo muchas veces a la gente, que es decir, vale, tú vas a tener 10 minutos al día de rumiaciones. Exacto. Siéntate y oblígate a rumiar. Y te voy a añadir una que me sirve mucho, porque tengo mucho paciente rumiador muy nervioso, que el punto sentado le sube además muchísimo la ansiedad. Entonces, caminando. Tienes 10 minutos para caminar y rumiar. Y además, tanto si te fuerzas como si no estamos en el punto de forzarse. Vas a empezar, vamos a darle un principio y un final. Vas a empezar con lo que sea, un paseo, una rutilla, un tal, un sacas el perro, un lo que tú quieras, ¿no? Y vas a rumiar hasta que vuelvas. 15 minutos, 20, en realidad lo que cada uno necesite, no 2 horas, y sabemos que hay que poner un topecillo, y una vez que a nivel de instrucción tú vuelvas a entrar por la puerta, ya no rumiamos más. Se intenta. Funciona fatal al principio, porque aunque tú le digas no, ya ha llegado, el cerebro pum pum y pum pum, esto lo hemos hecho siempre, porque voy a parar ahora, ¿no? Porque tienes que darle un tiempecillo a que funcione, pero ese límite también me gusta mucho. Y también por decirlo que en terapia se trabaja precisamente en los momentos en los que la rumiación no domina, se trabaja reestructuración cognitiva. Exacto. Llevamos toda esta hora y pico hablando de sesgo, hablando de distorsiones, y es desde la calma cuando podemos realmente trabajar esos sesgos y esas distorsiones. Exacto. ¿Significa eso que van a desaparecer las rumiaciones? No, pero como también hemos dicho, vamos a ir viendo que, aquí tiene un fallo, aquí hay un glitch, aquí ya sé por dónde me quiere llevar. Van a seguir ahí, pero con mucha menos fuerza. Pero ese trabajo ya es más constante, e insisto, eso ya es de querer dedicarle tiempo fuera de la rumiación. Eso es prepararte para la guerra. En ese momento de calma es precisamente cuando más nos hace falta esa documentación sobre nosotros. Claro. El que yo pueda revisar ahí, o con ayuda o yo solo, todo lo que me he puesto ahí, que yo pueda darle otro proceso. Y me gustaría añadir que suele ser también muy útil, quizá más desde nuestro trabajo, pero me parece muy guay como consejito, no siempre, si flipamos en rumiar, es bueno empezar directamente a intervenir muy duramente. Porque aquí hay 2 valores también que son muy importantes vinculados a ansiedad, y es que la inseguridad. Es que te sientas inseguro, ya fastidia bastante todo este sistema. Y si seguimos bajando esa relación negativa que hay entre la autoestima y la rumiación, también nos vendría muy bien reforzar autoestima un poquito. Rodearte de gente que te valida, que te aprecia, que te dice cosas positivas, exponerte a situaciones en las que tú salgas como muy satisfecho, que tú elijas tu ocio, que te tomes un día para ti de autocuidado. Todo este tipo de cosas va a reforzar también que cuando la rumiación venga, tú estés un poquito más fuerte para oponerte a esa lucha y utilizar todas las herramientas que estamos diciendo, que muchas de ellas siguen siendo cognitivas, no emocionales. Entonces ese punto emocional de autoestima está muy bien. ¿Qué practico yo aquí que no tiene tanto que ver quizá con ese punto rumiación, pero que veo que tiene muy buenos resultados? Pequeños ejercicios de hábitos, a lo mejor durante 15, 20 días, que tengan que ver con reconocerte diariamente algo de lo que estés orgulloso, algo que te haya gustado de ti, algo que te haya hecho feliz ese día. ¿Qué me ha hecho feliz en el día de hoy? Pues la pizza que me he comido. ¿O de qué me siento orgulloso? Que me ha dado vergüencilla, pero al final he ido allí con Sara y Diego, ¿no? Entonces esto también acaba reforzando si me veo que no puedo controlar rumiaciones y no voy a ir ahora mismo a un terapeuta o me veo en una situación complicada. Podemos reforzar autoestima, que tiene un feedback muy positivo. Eso hay una vuelta de tuerca muy chula que le hice con una paciente el otro día, y que de hecho hoy me ha escrito diciendo que le vamos bien. Le dije que bien. Por su trabajo, digo, pues venga, cuando puedas tener un descanso, ponte un gomet, lo gomet son las pegatinas de colorines de los niños chicos, ¿no? Cuando haya hecho cosas guay o cosas diferentes en tu sesión de hoy, porque acaba de empezar un curro y tal, pues cuando haya hecho algo que te haya gustado, que te haya sentido orgulloso, tal. Y habla con ella 3 semanas después y me dice, tío, Diego, lo he dejado porque es que ya al final ponía tantas cosas verdes que digo, ya está, ya lo hemos superado, ya lo hemos pasado, y eran pegatinas, ¿vale? Y la ponía en el ordenador con el que trabaja. Entonces, pues súper guay. Una cosa otra vez visual. Tú habías dicho antes lo de los estímulos que podemos tocar, que podemos reconocer. Sí. Pues lo mismo es sacar del pensamiento. Lo veo un punto y ese punto significa más cosas de las que puedo manejar este momento, ¿no? Por orientar para los peques, menores de 12 sobre todo, mayores de 12 en adolescencia, tiene mucho que ver con el manejo emocional, la rumiación, pero para esos pequeños es muy importante la visualización. Entonces también tengo muchos ejercicios ahí cuando la gente, sobre todo los papás, están muy a favor de todo esto. Hay uno que tiene que ver cuando son más pequeñitos y hay mucha rumiación, pequeños, que pasa, que a lo mejor tienen 9 años y están ahí dando vuelta a tope a un montón de temas, por ejemplo la muerte, ciertas apariciones en la vida, ¿no?, de elementos violentos y demás. De los 7 o 9 años pasa mucho. Que tengan un tarrito y unas cositas chulis, donde cuando se dan cuenta que rumian, o yo se lo digo o la mamá se lo dice, pues echan lo que hayan decidido, una bolita, no va de dinero, sino simplemente de visualizar, he rumiado, no he rumiado, cómo voy con el tema de rumiar.
Y si lo quiero hacer con autoestima, para fomentar eso también, hacemos como en el ejercicio que tenemos del atlas emocional, que hacemos un ejercicio en el que Diego y yo trabajamos haciendo la forma del cuerpo, una silueta, y la ponen allí, lo que a mí me representa como silueta, y por cada cosita, una al día que yo voy viendo, que me siento orgulloso, que tal cual, me voy poniendo una pegatina. Una estrellita, por ejemplo. Y al final, después de un proceso, tenemos tu propia silueta llena de peta de estrellitas brillantes. Guapísimo. Entonces, la verdad es que el efecto visual, sobre todo del llenado, Claro. de ver cada vez más estrellas y más estrellas y más estrellas, o lo que cada uno quiera elegir. Progreso. Progreso, exacto. Tiene un efecto en el cerebro para ellos muy positivo, al punto de, ¿cómo va? Uy, te llamando una foto. Y están ya ahí como diciendo, mira, cuántas. Y ayer no gané porque ayer tuve un mal día, estaba malita. Pero van ahí metiéndose en ese tema y también es muy bonito, Qué guay. Sí, son herramientas muy chulas. Olé. Y hay una última que me gustaría decir, que Sí, es más casi de transición, cuando para el tema de lo de parcelar y posponer y tal, que al principio da la sensación de que todo va a salir negro, porque todo te lo pinta negro. Entonces es quedarte en, vale, no va a salir negro, tampoco blanco, no sé qué voy a salir, un poco en tierra de nadie. Es como un salto de fe. Es decir, Muy bien. no me voy a convencer de que va a salir bien, pero tampoco sé seguro que va a salir mal. Entonces voy a ver qué pasa. Claro, y si Y no lo esa sabes, facilita mucho, porque cuando luego ves que no sale negro, dices, pues igual, esta vez no tenías razón. Entonces lo vas sumando al carro de las cosas que te quitan razón cuando vuelve a otra remoción y te digan, no va a salir negro. Bueno, aquella vez tampoco salió negro. Claro. Entonces ayuda, no es tan fuerte como irte del tirón a lo contrario, pero te deja un poquillo, eso, ¿a dónde me lleva la corriente? Sí, sí, apetece ya que lees que eso va a salir negro, cállate. Silencio, Ya, hombre, Bruno, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien, muy bien. Que eso es buena herramienta también, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la peli? Claro. Estupendo. Herramienta precisamente es detención de pensamiento. Ujú. Si eres capaz de plantarle cara por un momento a esa remoción y decirle que te calle, pues le puedes decir, silencio, Bruno, esta voz no me Exacto. interesa. Exacto, que son dos personajitos de una peliculita de Disney, ¿no? De Luca, en el que un amiguito le está diciendo a ese otro amiguito, de decir, no, es que yo tengo a alguien que vive aquí. Y el otro, no, eso eres tú mismo que te hablan, ¿no? No, es que pasa tal, ese es Bruno. Hombre, Le Bruno pone- es el que te habla de ahí. ¿Bruno quién es, no? Te contesta una tal y le dice que le tiene que decir eso. Cuando Bruno empieza a rayarte, tú le dices, silencio, Bruno. Y ya está. Y la verdad es que una herramienta tan tontilla, ¿no? Va a ser también así, que me gustó mucho. Y por supuesto que con los niños el toque acentos, Claro. eso es también top con ellos, porque entra por un lado creativo y las altas capacidades, todo lo que entre por el lado creativo, enraiza, Sí, sí, ya sí. ves. Hemos hablado de muchas herramientas desde Ujú. dentro de la rumiación, que tienen Ujú. que ver con distraerla, pararla, liarla, tal y que cual, y otras desde fuera. Dani, tú has dicho bastante desde fuera, hemos dado muchas ideas, pero básicamente esas que se hacen desde fuera, desde la calma, tú la has llamado el cajón, el baúl, no me acuerdo ahora, el carro la has llamado, ¿no? Al final es un carro de evidencia. Y un carro que yo creo que esto también lo hemos hablado en un momento, un carro de probabilidades. Mientras más evidencias tenga, menos probable es que pasen esas cosas catastróficas. Me ha gustado cómo la he ilustrado, porque dice, no va a ser ni blanco ni negro, va a tener otro tono. Ahí está bien, estamos reconociendo la rumiación que dice, oye, a lo mejor una parte de verdad tiene, no voy a luchar contigo, porque hemos dicho que mientras más lucha, además, más se enciende. Pero si dices, vale, pero aquí no, y el porcentaje va bajando. Al final llegamos a un punto en el que puedo seguir teniendo rumiaciones, pero somos capaces de reconocer que a lo mejor un 0,1% de que eso pase. Existe, sí, tío, pero con 0,1%. Exacto. Y eso sí puedo luchar contra eso. Exactamente, ¿no? Tengo que ver bien, ¿no? Minimizar también un poquito. Muy bien. Familia, yo he dicho casi todo lo que quería comentar y lo demás se me ha olvidado. Si quería decir algo más. Vale. Sí. Entonces, ¿estáis guay? ¿Queréis comentar alguna cosita más? Estamos bien, Maravilloso, sí. estupendo. De hecho, ha estado chulísimo, ¿Nos lo ha parecido? Además, nos ha quedado muy charla total. ¿Cómo te la has pasado, Dani? De lujo. Qué guay. Bueno, maravilloso y estupendo. Ha aportado cosas muy Muy bien. interesantes, muy certeras, Dani? Bueno, gracias, me alegro. De nada. Ahí. Pablo asiente, Pablo da fe al otro lado del espejo de que todo También esto se es lo ha pasado cierto. Y yo creo ya es momento, sobre todo, Dani, que tú y yo nos reclinemos un poquito en esta silla y vamos a dar paso al videoclub a ver qué nos tiene que contar Sara con esta movida de los vaqueros, las tartas y lo que sea. Es estupendo. Pues Ole. vamos allá. Bueno, hoy siempre estoy especialmente contenta por algo, ¿no? Por algún detalle del videoclub. Pero hoy el detalle va a ser en concreto que voy a rescatar una peli que yo creo que hemos visto todos en la infancia y que se sigue viendo. Ah, Me ha gustado mucho porque de toda la vida yo he pensado que este protagonista de esta película era muy ansioso y rumiaba mucho constantemente y tomaba muy malas decisiones en base a esas rumiaciones, y luego me he dado cuenta que la verdad, ¿no? Cuando empezamos a estudiar y lo vemos,
Y entonces vamos a hablar de las pelis de Toy Story. Hombre. Ah, ¡Tan! Para todos. anda. Y yo siempre he pensado que Woody es un personaje muy ansioso, que constantemente, yo lo veo constantemente, pero si lo vemos desde el principio, la llegada de Buzz lo hace sentirse totalmente inseguro en la situación y empieza a rumiar que ya no lo van a querer, que lo van a desbancar, que va a ser un juguete olvidado. El pobre, ¿verdad? El pobre, efectivamente, y además empieza a haber cierta conspiración, porque todos los demás juguetes están que no veas con Buzz y entonces pasan de él y sigue hasta que empieza a tener cierto proceso de toma de decisiones muy impulsivo, mirado nada más que por este sesgo negativo en el que el niño no lo quería a él y tira a Buzz por la ventana, por favor. O sea, que llegamos a una zona importante. Se te ha ido la cabeza, campeón. Se la ha ido. Y no contento con eso, si os acordáis, luego empieza a rumiar en sentido contrario. Ahora que me lo he quitado de en medio, todo el mundo se me va a echar encima, que es lo que efectivamente pasa, y entonces hay que ir por él. Claro. Y es un proceso rumiativo constante porque no está pasando nada que apunte a ello. De hecho, hay una personaje muy maja, la muchachita que yo no me acuerdo cómo se llama, que llevaba las cabritas, las ovejitas, lo que fuera, que habla con él y le dice, madura un poco, que Andy te quiere, que el niño está ahí a tope contigo, que Buzz es la novedad, que hombre, estamos todos muy contentos porque es muy majo, pero... Y él no lo hace, dice, no, pues no, me lo quito de en medio, ¿no? Claro que sí, campeón. Exactamente, y luego sabemos todos que se hacen amiguitos y demás, pero aún así... Woody siempre es ese personaje ansioso, rumiativo, ¿eh? Es el que se adelanta, el que se preocupa muchísimo, el que ya empieza a flipar un poco con cómo van las cosas, el que mueve la escena a nivel de acción, de miedo, y Buzz es ese personaje que complementa, ¿no? Lo vemos también, que ahí no hay rumiación, él tiene las cosas claras, lo que hay es lo que hay, lo que no, hasta el punto que él también tiene que darse cuenta, ¿no? De ciertas cosas, pero hay confianza, hay autoestima, hay validación, hay apoyo hacia sus compañeros y Woody es todo lo contrario. Claro. Es una peli chula porque tiene mucha base psicológica, los personajes están muy guay, pero además a mí me ponía nerviosa, porque yo pensaba, ¿te quieres relajar? Pues si Buzz es muy chulo, ¿sabes? ¿Por qué te lo estás tomando así? Y me la por la ventana y yo, no vea, es que no para, no puede ser. Pues tranquilízate, si todos podemos tener amigos. Y era un personaje que me ponía muy nerviosa. Y luego además, cuando he hablado con algunos niños de altas capacidades sobre esta película, hay algunos que me han dicho lo mismo. Que me han dicho que sí, que Buzz, guay, pero que Woody les cae fatal porque es que es una agonía y se está quejando de todo y siempre hay algo que va a ir mal. Sí. Tiene que ir el otro a salvar un poco la situación a nivel de respeto. No te preocupes, está todo controlado. Hagamos equipo. Sí, a mí me suena otra de Pixar de Los Increíbles, el malo, Síndrome. Síndrome se queda ahí anclado cuando es chico, tenía un traumita. Es verdad. Y él se tira toda la película rumiando la mierda de que él tiene que ser un buen superhéroe, de que tal y que cual, de que si no, no va a conseguir nada. Sí. Y él es un villano por no saber gestionar sus rumiaciones. Se le va de las manos también. Totalmente, ¿no? Hombre, villano por no gestionar sus rumiaciones está muy guay. Megamind. Que no la he si visto. No la has visto, pues deberías, pues deberíais verla los dos. Megamind Apuntadísimo. está muy bien porque además... Pablo sí la ha visto. Pablo petao, ¿no? Sí, Bueno, es que gusta. además Megamind, de verdad, Pablo es un personaje súper de altas capacidades, ¿eh? Joder, hombre, tope. llamándose Megamind, vaya. Spoiler. Y el típico bullying, además, en el cole, la enemistad con el superhéroe magnífico, que además no quiere ser un superhéroe, está fatal el pobre. Está muy bien, ¿eh? A nivel de roles que hay en este tipo de películas, bastante transgresora, ¿eh? Me ha parecido muy divergente. Olé. También nos encaja, ¿no? Un poquito, pero me quedo con Woody porque... Muy intenso, ¿eh? Desde el principio y muy de pensamiento catastrófico y del otro, como era, del pensamiento contrafáctico, ¿no? Si no hubiera hecho esto y si hubiera hecho otra cosa y por qué he hecho esto y es que ahora no sé qué, está constantemente, ¿no? Entre me va a ir mal y me ha ido mal. Ese personaje vive ahí, ¿eh? Ostras. Y luego Buzz pues le da calma y le dice, estamos bien, no pasa nada. Fíjate qué contentos todos. Y ya él como que relaja, ¿no? Pues esta es mi main propuesta para el... Claro, es que me estoy acordando de arquetipos, ¿no? Porque me ha venido, por ejemplo, Krilin en la primera, cuando Dragon Ball era pequeñito, Krilin era una ansia también, era que no podemos hacer nada porque nos va a salir mal las cosas y si nos va a salir mal, ¿para qué había abandonado yo el templo que era budista, Krilin, no sé si os acordáis, que iba con ropas de lama y toda la movida? Y me vienen muchos arquetipos así repetidos. Sí, los hay, ¿qué es eso? Esta que nos gustaba mucho de los titanes. Trollhunters. Eso, Trollhunters. Los Trollhunters. Es muy chula Trollhunter, también. ¿Y quién era nuestro personaje ansioso ahí? Así, rumiativo. Yo ahora me quiero acordar que no sé si él, en su viaje del héroe, al principio él no quería ser Trollhunter, pero él tenía un compañero
que era el alivio cómico, que Exacto. también era un poquito tensillo con esos temas. Sí, era más rumiativo, pero también tenía ese punto de desahogo cómico que tú dices, en el que al final era como, venga, ¿no? Vamos a tope. Sí. Bueno, guay, Qué guay. veis que está presente ahí, ¿no? ¿Te viene algo que tú hayas visto de pequeño, Dani? Que tú digas, qué ansioso era este personaje, que cómo rumiaba ahí. Pues sí, pero en el anime, fíjate. Bueno, pues genial, le va a encantar a nuestro público. En el anime. Pues estupendo, Y hay cuéntanos. unos cuantos, vaya. Pues venga, empieza, Seguro que uno de enumera. los que le ha pegado fuerte Naruto, eso era monotema y modo bucle. O sea, cuando no era una cosa era la otra. Tengo que probar el examen, ya lo he probado. Tengo que ser Hokage, ya lo he conseguido. Ahora la Akatsuki y era pum. Y digo, chiquillo, cálmate, o sea, haz algo normal. De una cosa a otra. Todo el día y con todo el mundo. Y además todo lo que hacía iba enfocado a eso, sin parar. Qué apretado. Sí, Y exacto, apretadísimo exacto. el chiquillo. Sí. Pero él sí que por lo menos te vendían de no, rumiar está bien porque al final te salen bien las cosas. Al final ¿no? eres Hokage. Hostia, rumia entonces. Sigue por el camino de la rumiación. Shinji Ikari. ¿Quién rumia más que Shinji Ikari en Evangelion? Bueno, Pablo opina lo mismo, ¿eh? Sí, Él rumia. Él hasta el punto que yo me acuerdo, el último capítulo eran sus rumiaciones. No quedó dinero para hacer la serie. Es verdad, eso lo comentan los documentales. No Sí, quedó, guionista. claro, no quedó dinero para nada. Y el último capítulo eran pantallazos con las frases con las que Shinji rumiaba. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, pues sí. Pues esto es para los niños. Esto Evangelion es- no es para niños, ¿vale? Sí, Que exacto, no, ahí ha salido ya. Anime, yo no sé para quién es Evangelion, pero para Vale, niños seguro bueno, que pero no. me gusta un poquito Y esa yo. parte más young adult que está de moda, que a veces hago esa parte con los videojuegos y demás, y que hoy se llevan este punto de Evangelion, que está chulo también por otras razones, vaya. Claro. Pues vamos al Adults Only, Venga. a ver un poquito de rumiación. Venga. Aquí traigo una propuesta, había seguramente muchísimas cosas, pero yo traigo una cosa muy divergente, que es una serie 2019 que tiene 5 temporadas ahora, aunque a mí no me han gustado todas, que se llama Cake. Oh. Cake es una propuesta muy loca, totalmente audiovisual, que juega con cambiar el formato en el que está trabajando. Entonces son capítulos muy cortos, como de unos 15-20 minutillos, que están divididos a su vez para volarte la cabeza en muchos sketches chiquititos que varían tanto el tipo de dibujo, de color y de fondo, como la temática o lo que está ocurriendo. Entonces de repente tienes un sketch que es realidad, pero en ese mismo momento, a los 2 minutos y medio, tienes otro sketch de 10 segundos que es sobre larvas hablando entre ellas, y luego hay otro siguiente que es pues alguien partiendo tartas, y luego en el siguiente personajes de dibujo muy difusos y abstractos teniendo una conversación mega compleja por teléfono. O sea, es una cosa muy loca que no es para todo el mundo, ¿eh? Ya veo. Hay que pillarle un poquito el punto. Vale. Ahora, tienen la primera temporada, está dedicada a las rumiaciones. Joder, qué específico. Sí, efectivamente. Además que me di cuenta cuando la vi, dije, madre mía. Y son rumiaciones de muchos tipos, rumiaciones sociales, rumiaciones que tienen que ver con la valía que tenemos, con ese discurso interno negativo, que es toda la parte más divertida de dibujito y como más creativa. Y luego la rumiación en pareja la lleva el protagonista, que es humano, que es un chico que tendrá como unos 30 años, que no consigue conectar encontrando pareja y que tiene rumiación constantemente, hasta el punto en que no sabe distinguir cuál es el él que rumia y el él real que puede mostrar. Siempre está confuso en lo que debe o no debe, o ha dicho o no ha dicho, y por supuesto cuando las relaciones fracasan, que fracasan porque él además en ese punto rumiativo mete mucho la pata, luego no sabe tampoco identificar qué ha pasado, cómo puede hacerlo mejor, y vuelve otra vez como al mismo boquete. Es un personaje con mucho optimismo, que en el fondo entiende que está en un desarrollo personal y se está buscando y acabará más o menos cuadrando, y va todo el tiempo construyendo decirse que no, decir que no a los demás, posponer cosas, cómo ser sincero y apartar esa rumiación y tomar decisión y decir, mira, yo te voy a ser sincero, esto es lo que hay, esto es como yo soy, y va avanzando y va teniendo diferentes resultados. Y luego aparte también se cruza con chicas bastante locas, ¿sabe? Hay una que una vez le roba el perro. ¿Sabes qué cosa? Como no me ha gustado el muchacho, pero el perro me ha encantado, me lo llevo. Y él se levanta por la mañana además ilusionado porque cree que ha cuajado la relación y no está ni la muchacha. ¿Y mi perro? ¿Dónde está el perro? Pero bueno, y tú dices, no puede ser. Está muy bien, tiene algunos puntillos Sí, también qué que loco. te sacan un poco de ese contexto intenso. Vale. Como son muchos sketches distintos, ¿verdad? Que no te llegas tampoco a saturar, ¿eh? Está muy bien. Y tiene, bueno, de todo tipo, ¿eh? O sea, hay una de las partes de los capítulos en el que él rumia haber perdido una relación porque se ha extraviado una pulsera.
Y sin embargo han pasado cosas muy importantes y él ha cometido errores a nivel de desconfianza muy importantes, pero él está en que si encuentra la pulsera además va a poder solucionarlo todo. Claro, que tiene el foco perdido, ¿no? Totalmente. Además él, en el capítulo está como 2 semanas con un detector de metales en la playa, venga, y uno, pues esta no es. Bueno, mi relación será no, esta es de otra persona. O sea, y luego pasan cosillas y demás. Es que me parece para el tema de pareja, pues esto es muy adult only de verdad. O sea, hay que saber gestionar también lo que vas a ver. Estamos muy vulnerables, ¿no? Pero es verdad que bueno, que los ejemplos son buenísimos. Y luego paranoia. Ya está, porque y luego lo del cake es lo único que no he entendido del proyecto. Claro, te preguntas, ¿se llama alguien cake? ¿El perro se No, llama simplemente cake? de vez en cuando sale así una escena y pone cake y dice cake. ¿Cómo podés conectar de todo lo que te has trabajado? Exacto, ¿no? eso Como es la única limpieza. cosa que se me ha ocurrido. Sí. O a lo mejor están aquí sentados, estuviéramos nosotros y sale cake y nos cae cake en la cara. O somos de cake, ¿no? Y de repente te voy a tocar y la mano es cake. Yo creo que ves cosas que te quedas tan loco, o sea, el de los organismos estos unicelulares es una cosa loquísima, porque además hablan de poesía. Como has escuchado Sara, la poesía de tal y tú dices, ¿qué? No sé si quiero verlo o no quiero verlo, Sí, o las dos cosas a la exacto. vez. No sé. Esa es la propuesta que os traía, porque además si la veis y no controláis rumiar, vamos a rumiar, ¿eh? Porque Madre bueno, mía. te plantea una serie de situaciones que estás o en shock o... Claro. Increíble, A mí pero... me encanta. Me ha sorprendido, os va a gustar mucho. Además que nada más que con que saquéis el rato de veros un cachito, no hace falta que digáis, guau, pero yo estoy en mi vida, lo voy a ver en verano, en vacaciones. No hace falta. Luego la segunda, en mi opinión, es más flojilla, no me ha gustado, pero la tercera y la cuarta también vuelven a estar muy bien. Y me sorprendió hoy buscando en internet la fecha de que tiene una quinta. Pues vale, bueno, magnífica, porque no lo sabía, así que le echaré. Qué bien. Sí, le echaré un vistacillo. Olé. A nivel fácil, si tenéis plataformas de pago, está en Disney, que he comentado ya muchas veces que el apartado este de Disney de Star tiene propuestas muy interesantes, muy loquillas, pero bueno, infinidad ¿Y de si no opiniones tienes también. plataforma de pago, Sara? ¿Qué hacemos? Cositas ilegales. Un amigo que la tenga. Es más bajo. Aunque viva en Milwaukee, ¿no? No importa. Y la comparta por torrent. O por WeTransfer. O por WeTransfer. Exacto. Ah, guiño, guiño. Qué bien, qué bien. Vale, pues hasta aquí. Si de adultos se os ocurre algo, si no, yo con esto me quedo bien, que iba muy al tema, ¿eh? Hay una para mayores y tampoco creo que sea para todo el mundo, de Darren Aronofsky, que yo creo que es más conocido por El Cisne Negro. Ah, sí, sí. Esta es bastante anterior y que no se esperen una cosa parecida, que se llama Pi, Fe en el Caos, que el argumento es un poquito extraño. A mí me flipa esa película, entiendo que haya gente que le pueda parecer una locura absoluta, y es un matemático que está obsesionado con que en la bolsa, en los valores que es bursátiles todo el día, hay un patrón. Entonces, si él encuentra el patrón, es capaz de predecir la bolsa, con lo cual se puede hacer multimillonario. Y esto se mezcla con que unos judíos se enteran de eso, entonces intentan que él le dé el patrón que hay en la Torá para encontrar el verdadero nombre de Dios. ¡Hala! ¡Qué guay! Y ya combina su obsesión matemática, que es todo el día dando bucle, con eso y con que juega al Go, que por si le faltaba algo. Entonces la película me parece muy chula, que no vea, claro, porque además es muy de rumiación a nivel visual, porque hay muchas imágenes que se repiten, él repite muchas cosas todo el rato, muchas frases que las repite en modo bucle cuando entra en un pensamiento del que se queda enganchado. Además está hecha en blanco y negro, no sé, es como la meta-rumiación. Sí, Y en la banda sí. sonora igual, entonces da rumiaciones de muchos tipos que combinan entre sí y están muy chulas. Pues me gusta, me la apunto, sí señor. Y un libro de café para los muy cafeteros, ¿vale? Venga. Es un libro que precisamente va sobre los bucles, pero desde las matemáticas, desde la música y desde las distorsiones visuales. Gödel Escherbach, pues el subtítulo era de lo que iba la mandanga, pero al final te habla de 3 procesos que tienen que ver con rumiaciones cognitivas, pero en la música, en las matemáticas, en la matemática aplicada a la geometría. Es un libro que es súper inaccesible, que hace falta saber muchísimo de muchas cosas, pero como coincida que sabes de música, que sabes de matemática, que sabes de Escher, que este es el de las ilusiones Sí, ópticas sí, sí. y tal, si sabes de las 3 cosas es un libro que te derrite el cerebro, que te lo Vale. resetea y te hace uno nuevo. ¿Vale? Hace es falta, y claro. son 3 personas que rumiaban constantemente sobre sus cánones, sobre sus movidas, y ahí te lo ponen como que mira qué maravilla me he encontrado. Y 3 personajes que no se conocieron, que no tienen nada que ver uno con el otro, coinciden en esta idea rumiativa tan profunda y tan compleja. Pues suena genial, ¿verdad, Dani? Es una Guapísimo, pasada. Pues Está estupendo. mortal. ¿Tú lo tienes? Sí, sí, sí. Pues que rule. Sí, sí, Ya sí, lo sí. tenemos. Sí, 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 sí. Magnífico. Y Pablo tenía una idea también para nosotros, ¿no? Que ha levantado ahí la mano antes de algo rumiativo para adultos. Freeze Frame. Ajá. Pablo, como no se nos está escuchando, un poco resumen de lo que dice, pues una persona que tiene un problema y de paranoia total, que piensa que lo van a imputar en casi cualquier problema que va a salir. El tío empieza a grabarse 24 horas al día para demostrar
que él no es sospechoso ni culpable de nada, pero está en bucle con que me van a pillar, con qué tal, y a este punto que la rumiación se va a la paranoia, ¿no? Sí, a esa parte obsesiva, ¿no? Exactamente. Qué guay. Muy, muy agobiante, porque nos ha dicho Pablo también que no solo la cámara es de él, sino que también lo tiene puesto en todas las casas y todo como muy analizado. Y va planeando ruta, claro, le pega a un personaje rumiativo, por supuesto, ¿no? Que planifica ruta y demás. Claro, pues muy guay, pues freeze frame también, ¿no? Para que en los adultos tengamos a tope, ¿no? O para entretenernos, para no rumiar, o para reflexionar, ¿no? Sobre el proceso. Desde luego con material nos vamos, ¿eh? Qué guay, qué Muy guay. bien, pues estamos guay hasta aquí y yo creo que ya lo que podemos hacer es retirarnos y escuchar A nuestro divergente en la historia. que escribe poesía. Familia, vengo a hablaros hoy de un portugués que se llama Fernando Pessoa. ¿Sabes quién es? Pues, perfecto. Del personaje no sé nada, he leído poquito suyo, pero Muy de bien. él, de su vida no, así que me va a venir bien para completar. Maravilloso. Bueno, he Sí, empezado... se ve que tranquilito no iba a estar, ¿no? O No. cómo se ríe Dani, es como... No, Espérate. la cosa es que tiene otro personaje que gestionó sus rumiaciones para causas sociales y tal, y anoche me acordé que yo quería hablar de este hombre, de que llevó sus rumiaciones a gestionarlas de una forma muy diferente. Entonces anoche me lo preparé y se quedó la señora para otro programa. Vale. La cosa es que he empezado en la introducción diciendo que nada en su vida fue sorprendente, excepto sus poemas. Y es verdad que es que tuvo una vida triste y plana. Mira, de Fernando Pessoa se dice que era un muchacho muy tímido, muy solitario, muy pacato y sobre todo muy introspectivo, ¿no? Que pasaba mucho tiempo en sí mismo. Tendía la depresión, muchos decían que tenía ansiedad social, un tristecillo de la vida un poco, ¿no? Y leía mucho. Y la cosa está en que en su vida, cuando tiene 5 años, muere su papá. Y ya no solo eso, sino que además su padre tenía dinero, tenía bienes y tal, y tuvieron que vender casi todo lo que tenía. Entonces se encuentra que cuando pasa el tiempo, aparece un poema en su casa, cuando él ya es adulto, a punto de morir, que en esa época firma un tal Chevalier de Paz, y que estaba dedicado a la madre de Fernando Pessoa. Pues desde ese momento ya vemos que Fernando Pessoa de una forma u otra está vinculado con la poesía. Le interesa, lee, y cuando su madre se vuelve a casar, él se va a vivir a Sudáfrica con el padrastro y con toda la familia. Vale. Pero la cosa está que una vez que está en Sudáfrica, pues lo meten en un internado irlandés, como hablábamos el otro día de los internados británicos. Pues bueno, una cosa muy castrense, una cosa muy dura, muy fea, y además de monjas, porque toda esta movida de este tipo de educación en Irlanda está asociada a monjas católicas. Vale. Y la cosa es que ahí él empieza a destacar y se saca la primaria, que en aquel tiempo duraba como 5 o 6 años, en 3. Y da todas las muestras de que es un chaval con altas capacidades intelectuales, y la cosa es que no tenía muchos amigos. La cosa está que parece que medio sobrevive porque él tiene cierta correspondencia con un tal Alexander Serge, que parece también otro muchacho muy inteligente, muy listo, que le interesa también la poesía y tal, y parece que eso más o menos le salva. Intercambian correspondencia durante todos esos años. Era una buena conexión, ¿no? Sí, Claro. vuelve a Portugal y como detalle, cuando vuelve en el barco de vacaciones, va el cadáver de su hermana en ese barco. Oh. Esto no tiene más conexión con nada que os voy a contar, pero me Pero pareció es tan horrible. bestia Sí, sí. que desde Sudáfrica hasta, en fin, hasta Lisboa, en esa movida, muy mal. Entonces él además, con todos los hermanastros nuevos que tenía, pasan muchos años introspección, solito, no conecta con sus hermanos ni con su nueva familia, el pobre. Él quiere estudiar y la cosa es que de rebote se le da también el inglés, que en el ensayo que él presenta para ingresar en la Facultad de Comercio le dan un premio de Queen Elizabeth por su manejo del inglés, y eso después le abrirá muchas puertas. Empieza a estudiar comercio en Sudáfrica, después lo deja y empieza a estudiar letras en Lisboa, pero también lo deja. Monta una pequeña imprenta con el dinerillo de una herencia, pero también fracasa. Abandona muchas cosas y al final en 1908, no he contado, él nace en 1888 y muere en 1935, muere con 47 añitos. Y en 1908, cuando él tiene 20 años, empieza a trabajar de corresponsal extranjero. Decir, oh, qué guay. No es nada guay. Él traducía textos comerciales que llegaban al puerto de Lisboa. Y ahí se tira 30 años. Madre mía, 30 años. Ha Alienado muerto. totalmente. En la misma soledad, es que claro, es todo oscuridad. Tú has dicho, no sé nada de su vida. Ya está. Ya está, todo oscuridad. 30 años con este trabajo de mierda. Él parece que se ha hecho una novia en algún momento, una tal Ofelia, que él tenía 19 años, él tenía 35, y se empiezan a intercambiar correspondencia. ¿Qué es lo que pasa? Que de vez en cuando esta muchacha recibe unas cartas firmadas por un tal Álvaro de Campos.
y que es un tío que empieza a ridiculizar a Fernando de Pessoa. Oh. A Fernando Pessoa dice que todo lo que escribe es cursi, que todo este sentimentalismo no tiene ningún sentido, que la vida hay que vivirla de otra manera y tal. Y esta mujer dice, porque este tío me manda estas cartas. Eso te iba a decir, se lo manda a ella, ¿no? Claro. En concreto a ella. Entonces, bueno, llega un momento en el que ella se enfada, la relación se rompe, Fernando termina solo. Y bueno, llega un momento ya casi cercano a la muerte, que él saca una patente de, os lo voy a leer, un anuario indicador sintético por nombres y otras clasificaciones consultable en cualquier lengua. He investigado y no sé qué es. Nadie sabe qué era esto, pero él firmó esta patente, ¿vale? Sin contexto, tal y como estoy diciendo, es cómo fue su vida. Y ya para rematar, pues cercano ya más a la muerte todavía, empieza a vender cartas astrales. No, ¿vale? eso sí que no lo he visto venir, ¿eh? Último añito de su vida. Un giro increíble, ¿eh? Y ahora es cuando empezamos a reventarnos en la cabeza. Este hombre fue Premio Nobel de Literatura. Sí, lo sabía. Por ¿Vale? eso leí un poquito, ¿no? Y la cosa está en que, bueno, él fue poeta, escritor, crítico literario, dramaturgo, ensayista, traductor. Él tradujo muchos textos de Shakespeare, de Edgar Allan Poe, y los tradujo al portugués. Y de hecho, él en vida solo publicó 4 libros. 3 de ellos poemarios en inglés y un poemario en portugués. Y bueno, publicó sus cositas, pero por supuesto, como podéis imaginar, no le repercutió en su vida porque fijaros cómo lo he planteado, ¿no? Casi todas sus obras han sido encontradas hasta su muerte en lo que se conoce en los círculos literarios como el baúl de Pessoa. Cuando él muere, alguien abre su baúl y encuentra más de 25.000 manuscritos. Más de 25.000. Unos terminados, otros simplemente anotaciones, Madre otros mía. ensayos inacabados, pero más de 25.000. De hecho, todavía se está estudiando la obra de Pessoa porque quedan miles de manuscritos No que había revisar. querido publicar nada de eso. No lo había decidido por algún motivo y la cosa está... 25.000, Diego. Eso ya no es 25.000. ni no decidí, es que madre mía, ¿no? No, eso... De este no sé. Claro. Ya, ¿cuándo paras? ¿Y sabéis qué nombres se encontraron en ese baúl de Pessoa? En ese baúl. Se encontraron al Chevalier de Paz, Alexander Serge Claro. y Álvaro de Campos. Claro. Y Qué resulta loco. que este hombre se llevó el Premio Nobel de Literatura porque él creó una figura literaria, que ha sido la única persona en la historia que lo ha hecho, por lo menos con esta profundidad, que eran los heterónimos. Los Pues heterónimos... no sabía yo que era el premio por eso tampoco. O sea, como vi una lista y estaba... Y de hecho la obra que ganó el Nobel, os voy a contar que tiene una curiosidad, pero no está firmada por él. Toma. Es que todo es... No cuadra nada, ¿eh? No cuadra nada. Mira, los heterónimos son como seudónimos, pero este hombre llega a un punto en el que no solo se inventa personajes, sino se inventa una biografía de tal personaje, un estilo literario, incluso relaciones entre los propios heterónimos de maestros, alumnos, amigos, tal y que cual. Y tiene unos cuantos que son los principales, que os voy a hablar de unos cuantos para que veáis un poco de qué va esto, pero Claro. al final esos heterónimos buscaban para su cabeza tan introspectiva, tan tendente a la ansiedad, tan preocupado con el mundo, reflejaba posiciones extremas suyas, polarizadas, que estaban en su cabeza, pero él le intentó dar voz de una forma u otra para gestionarlo. Entonces nos encontramos que hay un heterónimo principal que es el ortónimo, que es él, que es Fernando Pessoa. Pero él se relaciona con todos los demás, hasta el punto que este Álvaro de Campos, que os decía antes, él se mete con su parte sentimental, porque Álvaro de Campos en un principio es súper vanguardista, súper moderno y tal, pero después cae en una crisis existencial, hasta el punto que él relata la muerte de muchos de sus heterónimos. Hay uno que es Alberto Caeiro, que fue su heterónimo más desarrollado y escribió toda su obra en un mismo día. Pero, es un- tío, qué talento, Diego. Me estoy quedando flipada. Y acabamos de empezar. Qué talento contenido en ese... Qué barbaridad. En ese baúl, en ese baúl y en esa cabeza. Y en esa Exacto, cabeza. eso es lo que la metáfora del baúl y la cabeza, ¿no? Lo que yo estaba viendo. Por haceros la gracia, Alberto Caeiro era un pastor que tenía un estilo muy sencillo, espontáneo y que no le gustaba la metafísica. Y él solo escribió poesía. Y dice que no leyó ni un libro en toda su vida. Y él Dice. murió, dice, y murió con 26 Es que años. esto está muy metacognitivo ya, ¿eh? Todo. Muere de tuberculosis, además. Y después tenemos a sus discípulos, que son Álvaro de Campos, ya lo he dicho, y a Ricardo Rey. Ricardo Rey es muy formal, una poesía muy clásica, habla sobre el destino, sobre la aceptación de la muerte, todo como muy estoico, y es monárquico. Entonces a Ricardo Rey lo condenan al exilio, porque entra a la República en Portugal, entonces él escribe su obra en el exilio. Álvaro de Campos es ingeniero naval en Tavira. Vale. Estudia en Escocia, viaja por toda Europa y acaba siendo un escritor muy melancólico. Y es el único que ha señalado la fecha de su cumpleaños, que fue el 18 de octubre. Los demás no tienen fecha de cumpleaños recogida, solo ese. ¿Por qué? Claro. Ricardo tiene un hermano, que es Frederick. ¿Qué tienen, hermano? Ricardo no se lleva bien con Álvaro de Campos. Y después he hablado antes de Alexander Serge. Y es que cuando él está internado se crea 3
heterónimos, y todos tienen que ver con la literatura inglesa. Hay unos cuantos que tienen que ver con una parte más humorística, más satírica, y uno es un dandy que se llama Joncel de Meluret, que es un dandy muy elegante, muy decadente, muy refinado, y que solo escribe ensayos estéticos. Y después tenemos otro que no se sabe exactamente porque hay muchísimos, voy a decir por el número, que tampoco, a lo mejor lo ha escrito una vez en algo incompleto y todavía están intentando darle consistencia. Pero bueno, uno es Gaudencio Nabo y el otro Pantaleao. ¿Por qué? Porque tal. Después tenemos una faceta más introspectiva, más pesimista. Y tenemos ahí a Bernardo Soares, que es precisamente el que escribe el libro del desasosiego, que es una de las obras cumbres de la literatura occidental. Y no lo firma Fernando Pessoa, no, lo firma Bernardo Soares. Y este hombre es ayudante de contabilidad. Que faltaba, la verdad. Claro. Y bueno, no tiene fecha de muerte, es el que se supone que iba a sobrevivir a Pessoa. Y habla sobre la soledad, el vacío existencial. La cosa es que Bernardo Soares se inspiró a su vez en Vicente Guedes, que era su precursor. O sea, se inventa Está todo ahí, ¿eh? Pero Uno se con inventó otro. primero a Bernardo y después al precursor. Sí, exactamente. Para que todo tuviera coherencia. Y hay una chica, en todo esto hay una chica que es María José, no tiene apellido. Y una chica que solo escribe un Ahí poema llegamos. porque tiene una enfermedad terminal y escribe un poema porque va a morir. Ya está. Y es la única heterónimo chica, pero ahí está. Ujú. María José. Ya está. Después está el barón de Teibe, que es un ser extremadamente racional, nihilista, y él acaba suicidándose porque dice que la perfección es inalcanzable y se quema en su casa con todos sus libros. A tope. Y al final de su vida, en esta etapa más mística, más de que digo que vende cartas astrales, él empieza a hacerle la carta astral a todos sus heterónimos. Y todos sus heterónimos tienen horóscopo. Ya fatal, ya hemos perdido todo. Solo, es que vivía solo. Todo, sí, es que son amigos, son Pero muy amiguitos. acompañado. Claro, eso estoy diciendo, son amiguitos. No. Se ha hecho sus propios amigos. Gente con la que le hubiera Totalmente. gustado relacionarse, opiniones distintas, argumentaciones diferentes. Claro, el Fernando, dicen que en algún momento el Fernando de verdad, el Fernando de mente y de cuerpo, sí que llega a tener contacto con otros escritores, pero una cosa infructuosa. No, desde luego en esa producción, creo que aquí los tres que No estamos le da. podemos ver que no No le le daba da, la no le vida, da. ¿sabes? Es decir, que esas relaciones no han sido satisfactorias nunca. Nada, Ahí nada, el vínculo no la ha probado este hombre, ¿eh? Nada. El que le hizo la carta astral Venga, es que de tú coña. puedes, termina, Es que de termina. coña. El que le hizo la carta astral a su heterónimo era otro heterónimo y se llamaba Rafael Baldaya. Que eso, apasionado por la astrología, el esoterismo y... O sea, tenía un heterónimo en concreto que es el que le hacía la carta Sí, astral a los demás, a todos los pero él demás. manejaba ese heterónimo. Bueno, manejaba. Bueno, Claro. estaba ahí, ¿no? Claro. Ese es el punto. Eso es. Es que hablar en esos términos Mm. es difícil, ¿no? Y la cosa es que el propio Álvaro Baldaya... Esto es una cosa ya de mística que bueno, ya hay que creer, ¿no? Vale. Dice que en la carta astral de Fernando Pessoa que le hizo Rafael Baldaya, Ujú. predijo que él iba a morir a los 47 años. Y en efecto murió a los 47 años, porque además no lo he dicho, pero lo que faltaba es que era alcohólico. Claro. Como os podéis imaginar, algo tenía que descarrilar más, entonces era alcohólico y murió por una movida del hígado. Sí. Qué buen místico el Rafael ese, ¿eh? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio venir? ¿Cómo lo vio? No sabemos si la carta astral la hizo en el año 47 porque las fechas encajan bastante. Pues ¿Vale? entonces sí que lo vio, vaya, lo vio venir. Y después tenemos uno que se llama Antonio Mora, que este ya es para rematar, que simplemente era un tío que le interesaba el paganismo grecolatino y escribía ensayos sobre culturas antiguas. Un clásico. Exactamente. Familia, ¿sabéis cuántos heterónimos se han encontrado año 2025? 52. 52. ¿Cuánto dices tú? 90. 90. Pablo, ¿cuánto dices tú? 263, nos ha dicho Pablo. Familia, a día de hoy hay 127 heterónimos encontrados. No puede ser. 127. En ese baúl. Yo O sea, que era un baúl es que había gente ahí en ese baúl. Exacto. Qué fuerte, ¿eh? Exacto. Pero ese Yo creo baúl que- existe. Claro, claro. Es físico. Pero increíble, yo quería tocarlo. Sí, esto en Portugal es una figura muy relevante, muy conocida, os podéis imaginar. Pero llevó a Rumio, pues que era un personaje que rumie por mí. Yo creo que era rolero, pero no encontró nadie que jugara. O sea, Exacto. es que, Sí. literal, o sea, ¿cuántos personajes Pobrecillo. hizo? O sea, ese señor tenía todo tipo de partida en su cabeza, ¿no? Ya Como- ves, pero de los 5 Resatado, años. Es que claro. con 5 años creo el primero, además, en la carta que escribe Chevalier de Paz, también hay un tratado sobre la creación de los heterónimos. Con 5 años tuvo la idea. ¿Qué pasa? No, es que una pasada, es verdad. Es que Es un disparate. Y hay una cita que es bastante famosa en él y que la he elegido porque me parece que es bastante representativa de todo esto que nos está llegando y que estamos hablando. Él dice: yo no soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo.
Oh. Madre mía, es que empezó muy bien, ¿eh? Sí. A mí No me podemos flipa. decir. Tengo que decir que yo flipé con el libro de Desasosiego. Muy guay. Se lo recomendé a mi padre. Y yo no sé si había leído yo, porque no es muy grande. Leí un poquito y me dijo, yo estoy ya otro día que me está dando un bajón que no veas, pero es muy bonito. es que es eso, ¿no? Es como me dan ganas de hacer cosas chungas, pero qué bonito, tío. Claro, exacto, que exacto. bien habla de la tristeza, que bien Sí, habla. sí. Es que escribe No, muy bien, no te solo conmueve lo que mucho, yo- muy variado. Que yo he leído me ha conmovido, entiendo que Brutal. vaya por ahí, pero Claro. estoy flipando ahora mismo, ¿eh? No, Brutal, vaya. Además es muy disparate. divertido. Yo ya sabía un poco de qué iba, pero cuando empecé a ver, ¿en serio? ¿Un astrólogo? Y y que otro. vendió cartas astrales. Es que cómo se le fue que el único contacto que tuvo al final con el mundo es yo voy a vender cartas astrales. Y tenía ahí lo más grande en literatura escrita de la leche. Y llegaba a su casa y Sí. Arbaú. Ah, Arbaú. Sí, porque Arbaú. esto quién lo va a querer, ¿no? Esto- Entonces, bueno, como os podéis imaginar, no tuvo descendientes, no, Ya. la familia acabó Por toda lo que sea. muriendo, por lo que sea. ¿vale? Entiendo que no sobrevivió ninguno de los heterónimos. Eso no tenemos. Pues sí que había uno que sí que sobrevivió porque José Saramago, es que yo creo que era Soares, lo he dicho antes, sí, escribió un libro que en el título hablaba de Bernardo Soares, cómo él sobrevivió a Pessoa, y lo incluye como protagonista de su obra. Saramago fue otro Nobel portugués. Sí, qué Entonces, guay. pues tuvo ahí ese homenaje en el que, pues le reconoció la obra a Fernando y le dio una existencia más allá de él, que en realidad es lo que Fernando hubiera querido, creemos. Eso te iba a decir, es que me parece Qué una pasada. cosa muy bonita para otros escritores. Mm. Que se hubieran unido un poco a este absurdo, loco, pero mega talentoso. Así que, familia, pues Fernando Pessoa, un personajazo. Estoy flipada, sí, ¿eh? Brutal. Totalmente. Es que alguien haya abierto el baúl, yo me planteé, digo, y que no lo hubieran abierto, que en la pensión, en la casa donde vivían, Claro. hubieran dicho, a la Claro. candela. Ya está. ¿Esto qué son? Tal ¿Papeles? cual, ¿eh? ¿Para qué queremos más papeles? Claro, Madre pero no, mía. alguien vio ahí algo y tiró del hilo, y insisto que hasta hoy siguen investigándolo, ¿eh? Vaya, que él murió hace, bueno, casi 100 años ya, y sigue habiendo material. Es que qué disparate, 100 años investigando la obra de un tío y que queden cosas por analizar. Es que todo es una locura en esta historia. Todo. Porque además Es brutal. todo eso quien lo hereda el Estado. Uy, ahí no me meto. Ya por, no me meto. ya ves, porque claro, si no tenía nadie, hay quien está analizando. Claro, Yo ya no. estoy pensando cómo meterme allí. Claro. ¿Eso quién lo tiene? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo llego yo? Portugal está al lado, ¿no? Si lo tienen allí. Está cerquita. Te lleno un salto, hombre, y digo, Sí, y toco sí, ahí sí. el baúl, veo las cosas. Como cosa friki, cuando fui a Tavira me encontré un azulejo de los típicos de turismo con la cara de Ah. Fernando Pessoa y me pareció la cosa más friki del mundo. También casi poner café encima de un azulejo de Fernando Pessoa. Digo, es que estoy a tantos niveles, estoy haciendo este gesto. ¿Sobre qué heterónimo estoy haciendo? Sobre un ortónimo lo estoy haciendo. Igual ¿no? eso te convierte a ti en un heterónimo. La maldición de... La maldición Te de posee Pessoa, alguno. que es muy bonito, ¿eh? La maldición de Pessoa. Pues familia, hasta aquí lo que quería contaros de este hombre. Genial, Maravilla. vaya, a que sí, Dani, vaya, Espectacular. es súper chulo. Pues toca despedirnos. Toca despedirnos, familia. Hemos hecho un ratito muy agradable, muy chulo. Dani, nuevamente, muchas gracias por venir. Muchas Muchas gracias a vosotros, vaya, Pablo, a Sara, Diego. Yo he flipado. Muchas gracias. Qué bien. Bien. Nada, Pablo, por alusiones, muchísimas gracias una vez más por Siempre. estar ahí al otro lado Sí. del cristal, por asesorar, por ayudar, por todo lo que participar, hace. ¿verdad? Con las propuestas, que también es genial, que cada vez se va apuntando más al punto propuesto y son cosas muy chulas. Gracias por tu trabajo de postproducción, que se habla poco, pero Sí. es vital para que esto salga adelante. Y por supuesto, Sara, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos aquí por participar Muchas gracias, Divergente. y muchas gracias a Allegados y Hasta la próxima. Ante la frase tonta, ¿por qué no dejas la mente en blanco? No te rayes, que es para nada. Tenemos una alternativa inteligente. La opción inteligente. lo mejor que podemos hacer es utilizar toda la información que tenemos, por ejemplo, en este programa y buscarnos una buena estrategia.